Godzilla es considerado todo un icono en el cine de horror y de los monstruos gigantes, causando terror desde su primera aparición en la pantalla grande. Es por eso que el día de hoy te invito a saber más de la primera aparición de uno de los monstruos gigantes más conocidos de la historia. El día de hoy les traigo 100 curiosidades o datos que tal vez no conocías, de Godzilla 1954. 1. El nombre de Gojira es una combinación entre dos palabras japonesas. Gorira y Kujira, las cuales significan gorila y ballena respectivamente. 2. Durante la filmación de algunas escenas en las que los pies de Godzilla destruyen casas y edificios, se utilizaron unas piernas por separado del traje. 3. El traje de este Godzilla es de un color marrón oscuro, mientras que los siguientes Godzilla son de color negro o verde oscuro. 4. Para las tomas en las que se enfoca a la cabeza de Godzilla, se utilizó una marioneta, como cuando está expulsando su aliento atómico, es por eso que en estas tomas luce con ojos más grandes y brillosos, que en algunas otras. 5. El traje de Godzilla utilizado para esta película tenía una altura de casi 2 metros y un peso de 90 kilogramos. 6. El rugido de Godzilla se logró a través del sonido generado por una cuerda de contrabajo frotada con unos guantes empapados con alquitrán de pino, ese sonido sería el tan icónico rugido de Godzilla. 7. En la escena inicial de Godzilla contra Megaguirus, el traje original de Godzilla fue reemplazado digitalmente por el utilizado en dicha película en un montaje de escenas de la película original. 8. El Godzilla de esta película, se nos cuenta que fue un reptil prehistórico cuyo hábitat y miembros de su especie fueron eliminados por las bombas que caían en el océano. Este origen fue variando en sus próximas entregas. 9. El nombre de Gojira fue traducido por Toho en una impresión subtitulada al inglés de la película como Godzilla, mostrada brevemente en los cines japoneses estadounidenses. 10. El traje de Godzilla fue único en su tipo, al ser un traje diseñado completamente para que un hombre operara dentro de él. Esta técnica más tarde sería conocida como Suimation. 11. El diseño de este primer Godzilla influyó en muchas de sus demás encarnaciones, como por ejemplo su diseño en el 84, en Shin Godzilla y en el Monsterverse. 12. Godzilla fue interpretado por Haruo Nakajima, quien interpretaría a Godzilla durante casi todas las películas siguientes, hasta Godzilla contra Gigan de 1972. 13. Este Godzilla, el Godzilla Heisei, y el primer Godzilla de la trilogía de películas anime, son los únicos cuya muerte ha sido confirmada. 14. El inicio de la película hace referencia al incidente del Lucky Dragon, en el que una tripulación de un barco japonés fue afectada por la contaminación de la detonación de la primera bomba de hidrógeno de la historia. 15. El guión original de la película hacía una conexión aún más directa con el incidente del Lucky Dragon, ya que comenzaría con un barco llegando a la costa sin nadie a bordo. 16. Las temperaturas dentro del traje alcanzaban los 60 grados Celsius, lo cual lo hacía extremadamente caluroso y peligroso. 17. Hay una escena eliminada perdida de la película, en la cual Godzilla tiene a una vaca muerta en su boca, pero se retiró del corte final, ya que era una escena muy gráfica. 18. Mikio Naruse fue quien se encargó de supervisar la fotografía de esta película. 19. El actor del traje Haruo Nakajima sufrió constantes desmayos durante el tiempo que permanecía en el traje. Por lo que Teruyoshi Nakano, el director de efectos especiales, aplaudió el esfuerzo del actor. 20. En el año 2004, Godzilla consiguió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, por motivo de su 50 aniversario. 21. Debido al éxito de esta película, Toho decidió otorgarles a las películas de monstruos producciones costosas, debido a su capacidad en los mercados extranjeros. 22. Haruo Nakajima, el actor dentro del traje de Godzilla, no podía mover su mano izquierda durante todo el tiempo que tenía puesto el traje. 23. George Lucas menciona que esta película le sirvió como inspiración para crear los efectos especiales de Star Wars. 24. Se considera como una de las películas pioneras en la técnica del Suimation, es decir, la técnica que requiere las famosas botargas y las maquetas en este caso. 25. En el momento de su estreno, Godzilla de 1954 recibió críticas muy mixtas, entre quienes la alababan y quienes la criticaban negativamente. 26. Hay un mito que dice que esta película, junto con la película Los Siete Samuráis y Miyamoto Musashi, todas producidas por Toho, casi la llevan a la bancarrota ya que eran las películas más caras hechas hasta ese momento. Pero no hay ninguna evidencia que confirme este hecho. 27.
Comparada con esta película, la secuela llamada Godzilla Rage Again obtuvo mejores críticas de los críticos de cine japoneses de aquel entonces. 28. Originalmente la película se quería realizar con técnicas de stop motion, sin embargo, debido al tiempo y trabajo que requería manejar esa técnica, se tuvo que optar por el suit motion. 29. La película siempre se ha posicionado en las listas de las 100 mejores películas japonesas de todos los tiempos. 30. El primer traje de Godzilla pesaba 105 kilogramos, mientras que el segundo traje que se construyó, pesaba aproximadamente 91 kilogramos, un cambio considerable. 31. Inicialmente el rugido de Godzilla quería hacerse con rugidos de animales como mamíferos o aves, pero esto no dio un resultado satisfactorio para el equipo. 32. Gran parte de la atención del equipo encargado de la película estaba puesto en el apartado visual, y cómo quedaría el traje de Godzilla. Lo cual hizo que descuidaran las condiciones en las que tendría que estar el actor que lo interpretase. 33. Hay un mito que dice que Godzilla recibió ese nombre, en referencia a un hombre corpulento que trabajaba en Toho al que le apodaban de tal manera, sin embargo esto es falso. 34. La abertura para que el actor del traje pudiera entrar y salir, estaba en las placas dorsales de la parte trasera del traje, las cuales se unían por anillos en ganchos. 35. Las escenas de Godzilla bajo el agua, fueron filmadas colocando un acuario con peces, entre la cámara y el traje de Godzilla. 36. Antes de filmar las escenas submarinas, el director, Ishiro Honda, ya había trabajado en una película la cual fue la primera en utilizar técnicas de filmación submarina. 37. Para crear los estruendosos pasos de Godzilla, se necesitó golpear un tambor de caldera con una cuerda anudada. 38. Debido al arduo trabajo de desarrollo que tendría la película, se cree que fue la primera en Japón en la que se utilizó un storyboard. 39. Un diseño descartado de Godzilla para la película, era una en la cual tenía una cabeza en forma de nube de hongo. 40. Las tropas que se enfrentan a Godzilla en la costa, eran en realidad de la Fuerza de Defensa japonesa, pero estaban en maniobras cuando el director los filmó. 41. Akira Kurosawa, un reconocido director japonés amigo de Ishiro Honda, reconoció esta película como una de las mejores en su lista personal de mejores películas de todos los tiempos. 42. Normalmente se cree que el traje de Godzilla estaba hecho de goma, pero esto no es así, ya que en realidad estaba hecho de una mezcla de concreto premezclado. Pero por lo increíblemente difícil que era utilizarlo, se construyó un segundo con polímero plástico líquido. 43. Un mito muy curioso cuenta que Ishiro Honda, el director de la película, y Eiji Tsuburaya, el director de efectos especiales, estaban en uno de los edificios de Toho observando y platicando cuál sería la ruta de destrucción de Godzilla, cuando unos visitantes los malinterpretaron y asustados, llamaron a las autoridades, quienes los interrogaron. Pero esto no es más que una leyenda difícil de comprobar. 44. El traje que se utiliza en algunas escenas en las que aparecen los pies de Godzilla, son en realidad los pies del primer traje hecho con una mezcla concreto. 45. El traje de Godzilla en esta película recibe el nombre Shodai Goji, debido a que Shodai significa la primera generación. 46. La película fue nominada a Mejor Película en las asociaciones cinematográficas japonesas, pero la ganadora fue Los Siete Samuráis. 47. Eiji Tsuburaya consiguió su primer premio como técnico en efectos visuales gracias a esta película. 48. La idea de la película se le ocurrió a Tomoyuki Tanaka, cuando en un viaje a Indonesia, mirando hacia el mar, imaginó lo que se escondería debajo de dicha superficie. 49. Se estima que el 11% de la población japonesa de ese entonces fue a ver la película, lo cual la convirtió en un rotundo éxito. 50. Algo que muchos creen y no es verdad, es que la película fue nominada en los premios de la Academia de Japón, pero esto no es posible, ya que dicha organización aún no existía en ese entonces. 51. Es la segunda película de Godzilla que más gente fue a ver al cine, ya que la primera es King Kong contra Godzilla de 1962. 52. Durante el rodaje de la película, una lluvia contaminada cayó sobre el norte de Japón, por lo que se cree que la escena en la que el profesor Tanabe le advierte a los aldeanos que no beban agua del pozo, es una referencia a este suceso. 53. Originalmente en el guión, el Dr. Yamane iba a ser lo más cercano a un antagonista, con una actitud bastante siniestra. 54.
La piel de Godzilla varió en varios diseños, en algunos tenía la textura más parecida a la de un caimán, y en otras tenía una piel muy verrugosa, finalmente su textura fue una más rocosa. 55. Es la 22ª película más concurrida en la historia de la taquilla en Japón. 56. John Carpenter, director de películas como The Thing o Halloween, afirma que vio la película a los 8 años y lo que lo llenó de terror fue el tono de la película, el cual era muy triste y daba una sensación de dolor y horror. 57. En uno de los borradores del guión, había una escena en la cual el Dr. Yamane sabotearía el intento de electrocutar a Godzilla con las torres eléctricas. 58. La película ganó un gran estatus en la cultura pop de todo el mundo y abrió las puertas a los productos mediáticos japoneses para que se extendieran por todo el mundo. 59. La versión más distribuida de la película fue la de Godzilla King of the Monsters de 1956, la cual contenía subtítulos en inglés. 60. Se cree que el diseño de Godzilla se basó parcialmente en la pintura de un iguanodón realizada por el pintor de Burian. 61. Esta película cuenta con aproximadamente hasta la fecha 35 secuelas. 62. Las miniaturas utilizadas para la película estaban hechas con vidrio, cemento, yeso y madera. 63. Originalmente el director de la película iba a ser Senkichi Taniguchi, un amigo de Ishiro Honda y Akira Kurosawa. 64. El director de efectos especiales Eiji Tsuburaya quería que Godzilla fuera un pulpo gigante, lo cual como podemos ver no fue así. 65. En el tiempo en el que se desarrolló la película, Godzilla fue inspirado en varios dinosaurios como por ejemplo el ya mencionado iguanodón, sin embargo, a día de hoy sabemos que este dinosaurio no caminaba erguido. 66. Más de 500 edificios miniatura fueron construidos por el equipo tratando de recrear la ciudad de Tokio. 67. Las orejas de Godzilla que aparecieron en esta película y en la siguiente, serían eliminadas en casi todas las versiones a partir de 1962. 68. La razón por la que Godzilla tenía orejas, era porque el guión original tenía una escena en la que Godzilla escuchaba el sonido de una campana. 69. Debido a lo riesgoso del proyecto si este fracasara, el productor Tomoyuki Tanaka quiso contratar a Shigeru Kayama, uno de los escritores de suspenso más reconocidos en Japón, en 1950. 70. A pesar de que esta fue la primera película del personaje, Godzilla tuvo su primera aparición en un drama de radio emitido en Japón, titulado The Monster Godzilla. 71. Cuando aceptó el papel, Haruo Nakajima pensó que el traje de Godzilla sería similar a una armadura samurái, pero realmente no imaginó lo difícil que sería el papel. 72. Los edificios que Godzilla destruía, eran cuidadosamente debilitados, para que de manera estratégica, Godzilla pudiera derribarlos uno a uno. 73. Originalmente se quería que el traje de Godzilla caminara sobre una superficie elevada de madera y yeso, para que sus pasos dejaran huella y dieran el efecto del enorme peso de sus pasos. Pero al final esto fue descartado, ya que el actor dentro del traje se tropezaría con frecuencia. 74. La esposa de Ishiro Honda contó que en el día de inauguración de la película, la fila para ver la película daba 3 vueltas al teatro Nichigeki. 75. El CEO de Toho agradeció personalmente a Honda por realizar una película exitosa, un caso muy poco común. 76. Los vehículos de miniatura fueron hechos de hierro fundido y manipulados con cables de piano. 77. Una escena que nunca se filmó, trataba del primer avistamiento de Godzilla por parte de Miko y Ogata, cuando estos ven la cola de Godzilla chapoteando en el agua. 78. Había otra escena que nunca se filmó, pero mostraría las tumbas de las personas que fallecieron cuando Godzilla llegó a tierra por primera vez. 79. Haruo Nakajima contó que cada que caminaba entre las miniaturas se sentía angustiado, ya que una sola de ellas valía más que todo su salario. 80. El actor Yoshio Tsuchiya observaba la realización de esta película mientras trabajaba en Los 7 Samuráis. Yoshio quería trabajar en Godzilla, pero no pudo debido a su compromiso con los 7 Samuráis, así que obtuvo un papel en Godzilla Reitsage-in, como un miembro de defensa de Osaka. 81. El actor Akira Takarada obtuvo su primer papel protagónico en esta película como Ogata. 82. Esta película, y la original de King Kong vs. Godzilla, son las únicas películas de la era Showa que han recibido una restauración adecuada en buena calidad. 83.
Originalmente había una escena de flashback que mostraba la relación que tenían Serizawa y Emiko en su adolescencia, pero fue removida ya que creían que hacía el ritmo de la película muy lento. 84. Esta película, así como las de la era Showa, son parte de Criterion Collection, una empresa que se encarga de distribuir películas, tanto clásicas como contemporáneas. 85. Para el trabajo de los efectos especiales, el personal de Toho estaba en escasez, debido a la mano de obra necesaria para estas producciones. 86. El hijo de Eiji Tsuburaya, Hajime Tsuburaya, tuvo su primer trabajo en la industria como un asistente de cámara para esta película. 87. El aspecto de Godzilla en el storyboard variaba de acuerdo a quien lo dibujaba, ya que no se tenía un aspecto definido del personaje. 88. Originalmente el Dr. Serizawa sería interpretado por Akira Takarada, y Ogata sería interpretado por Akiko Hirata. Pero como sabemos, al final estos actores intercambiaron sus papeles. 89. Hideaki Anno, creador de Evangelion y director de Shin Godzilla, describió esta película como su película de monstruos favorita. 90. Para mejorar su desempeño, el actor del traje de Godzilla, Haruo Nakajima, visitaba el zoológico para observar los movimientos de los animales grandes. 91. El hombre que acciona el interruptor de las torres eléctricas para electrocutar a Godzilla es el director Ishiro Honda. 92. El director de Jurassic Park escribió en el libro de la creación de Jurassic Park la manera en la que la película de Godzilla lo hacía creer que realmente estaba sucediendo. 93. Las torres eléctricas estaban hechas de acero, pero las que eran derretidas por Godzilla, en realidad estaban hechas de cera, la cual era derretida por aire caliente que el estudio impulsaba. 94. La escena en la que el Dr. Yamane se acomoda su corbata con vergüenza, es uno de los pocos fragmentos de comedia que tiene la película, y fue homenajeada en Godzilla 2000. 95. Haruo Nakajima, el hombre que interpreta a Godzilla, aparece en el cuarto de control de las torres eléctricas. 96. Es de las pocas películas del personaje que muestra desnudos, con las mujeres en la isla Odo. 97. Gracias a su trabajo en la banda sonora de esta película, Akira Ifukube es considerado como uno de los más reconocidos compositores japoneses. 98. En Japón, la película vendió aproximadamente 9.610.000 entradas. 99. Durante la filmación en una piscina para los efectos especiales, la electricidad viajó bajo el agua por error, y Haruo Nakajima casi es electrocutado. 100. Para el manejo del traje de Godzilla, fueron necesarios 3 cables que salían por la parte trasera del traje, 2 eran para los ojos y 1 para la mandíbula. 1. Esta película fue distribuida bajo el nombre Gigantis, el monstruo de fuego, por Warner Bros., quienes distribuyeron a Godzilla de Legendary Pictures. 2. Las pocas veces en las que Godzilla hace uso de su aliento atómico, se muestra solamente su cabeza. Esta cabeza era un títere que podía abrir su mandíbula para estas escenas, debido a que el traje completo no tenía tanta movilidad en la mandíbula para que la pudiera abrir lo suficiente. 3. Es la primera película de Godzilla que presenta a 2 kaijus al mismo tiempo. 4. En la versión en inglés de la película, el rugido de Godzilla cambió para parecerse al de Anguirus, ya que en dicha versión ambos monstruos estaban altamente relacionados, aunque estos rugidos causaron bastantes fallas. 5. Es la única película de la era Showa en la que la JSDF gana en su pelea contra Godzilla, sin alguna ayuda externa. 6. Es de las pocas películas en las que las espinas dorsales de Godzilla no brillan antes de que éste active su aliento atómico. 7. El Gyakusugoji es el nombre del traje de Godzilla utilizado para esta película, además de tener un menor peso tenía una complexión más delgada, lo cual facilitaba su uso en las escenas. 8. La biografía de Anguirus en el videojuego de Godzilla 2014, hace una referencia al nombre Gigantis, nombre con el que se le nombraba a Godzilla en la versión estadounidense de Godzilla Rage Again. 9. Después de esta película, Godzilla no tuvo más películas suyas durante 7 años. Durante este tiempo Toho fue lanzando más películas de kaijus, como por ejemplo Rodan de 1956, y Mothra en 1961, los cuales posteriormente serían incluidos en el mundo de Godzilla. 10. Es la última película de Godzilla en blanco y negro, ya que Godzilla contra King Kong sería a color. 11. Godzilla Rage Again se estrenó solamente un año después de Godzilla de 1954, siendo estas dos las únicas películas de Godzilla estrenadas en la década de los 50. 12.
Según algunos periódicos que aparecen, la película se sitúa en enero de 1955. 13. Eiji Tsuburaya quería que la pelea de Godzilla y Anguirus fuera filmada en cámara lenta, sin embargo por accidente un técnico de cámara aceleró la escena, lo cual le pareció interesante a Eiji Tsuburaya y decidió usarlo en algunas escenas del film. 14. La película se filmó aproximadamente en 6 meses, debido al gran éxito que supuso la primera película para la taquilla. Aún así, esta película fue un gran éxito, convirtiéndose en una de las películas de Godzilla más exitosas. 15. Además de ser la primera aparición de Anguirus, es la primera vez que vemos a Godzilla matar a otro kaiju. 16. Esta película fue mejor recibida por los críticos japoneses de la época, que la propia Godzilla del 54, la cual fue fuertemente tachada por la crítica. 17. Una de las suposiciones de por qué el nombre de Godzilla cambió a Gigantis en la versión estadounidense de la película, es que el productor no quería que la gente confundiera a Godzilla de la primera película con el segundo de esta. 18. En la escena en la que Godzilla y Anguirus caen al mar, Haruo Nakajima y Katsumi Tezuka, los respectivos actores de los monstruos, estaban dentro de los trajes. Y el equipo se apresuró a sacarlos justo cuando finalizó la toma. 19. De las pocas características del traje que cambiaron de la primera película a esta, son sus iris de los ojos que son mucho más grandes, y sus colmillos parecen ser un poco más pequeños. 20. El libro que utiliza el científico para tomar información sobre Anguirus, se llama en realidad el libro de los dinosaurios, y fue escrito por Edwin Colbert. 1. Esta película tuvo un éxito tan grande, que se le presume el hecho de que Toho siguiera lanzando más películas de Godzilla en un futuro, debido a que el personaje llevaba aproximadamente 7 años sin hacer aparición en una película. 2. Para promocionar la película, se realizaron algunas entrevistas con King Kong y Godzilla, en sus respectivas botargas, en estas actuaban como luchadores preparándose para su pelea. 3. Para la escena donde King Kong lucha contra los nativos de la isla, se utilizaron 4 pulpos reales y stop motion. Las escenas fueron filmadas cerca de una playa de Tokio, construyendo algunas miniaturas de chozas. Sin embargo, las escenas con los pulpos eran difíciles de grabar, por lo que tardaron días en filmarse correctamente. 4. Toho ordenó al equipo que adaptara un tono cómico para la película, por lo que el director de efectos especiales Eiji Tsuburaya hizo que los monstruos realizaran acrobacias un poco tontas, esto sacaba fuera de lugar al resto del equipo y sus asistentes. 5. Esta es la película de Godzilla que rompió el récord de asistencia en cines de la saga, vendiendo aproximadamente casi 13 millones de boletos. 6. Esta fue la primera película que Masaaki Tezuka, director de Godzilla contra Mechagodzilla, recuerda haber visto de Godzilla. Recuerda que los cines estaban completamente llenos y que tuvo que esperar incluso 2 horas de fila para poder ver la película, y aún así apenas podían conseguir un asiento. A pesar de todo eso, según él describe, la película estaba llena de emoción que se transmitía por toda la sala. 7. La película originalmente se llamaría King Kong contra Frankenstein, y estaba a cargo de Willis O'Brien, sin embargo ningún estudio quiso financiar dicho proyecto, por lo que finalmente sería Toho quien compraría los derechos. Y con el paso del tiempo el proyecto se fue convirtiendo en lo que hoy en día conocemos como King Kong contra Godzilla. 8. Entre algunas miniaturas aparece un letrero de Bireley-Oran. Bireley's era una marca de refrescos de naranja que en ese entonces patrocinaba las películas de Toho, sobre todo algunas del género tokusatsu. 9. Esta fue la primera vez que el director de efectos especiales Eiji Tsuburaya permitió a los actores dentro de los trajes coreografiar muchas partes de sus peleas. A esto, el actor del traje de Godzilla, Haruo Nakajima, practicó judo, y utilizó los elementos que sabía de este, para coreografiar la batalla. 10. En la escena en la que King Kong voltea a Godzilla sobre su hombro, el actor de King Kong, Shoichi Hirose, levantó el traje con Haruo Nakajima adentro. 11. El diseño de King Kong fue muy difícil de crear, se construyeron varios modelos, y se hicieron 2 trajes. Un traje tenía brazos cortos y una cabeza más aplanada, y el otro tenía brazos más largos y una cabeza de forma más triangular. 12. Esta película presentó el rugido agudo estandarizado de Godzilla. Este rugido era una mezcla de sus rugidos originales de la película de 1954, un poco acelerados. Este se convertiría en el rugido más icónico de Godzilla, y se utilizaría para todas de las películas de Godzilla de la era Showa y la mayoría de las entregas posteriores de la era Heisei, aunque con modificaciones.
El retorno de Godzilla de 1984, Godzilla contra Biollante de 1989 y Godzilla contra King Ghidorah de 1991, todos usan principalmente una remezcla de los rugidos originales de 1954. 13. La apariencia de Godzilla fue modificada para que no fuera tan atemorizante para los niños y jóvenes de la época, se le quitaron los colmillos y sus orejas puntiagudas. 14. A pesar de las discusiones de quién entre Godzilla y King Kong fue el ganador, originalmente se tenía planeado que King Kong fuera el ganador y Godzilla perdiera contra este, ya que como se sabe, King Kong toma el rol de héroe en esta película, y también, era más popular que Godzilla en esa época, por lo que la balanza estaba a su favor. Por lo que Toho había declarado a King Kong como el ganador de aquel enfrentamiento, sin embargo Tomoyuki Tanaka, productor de la película, afirmó que la pelea en sí fue un empate. 15. Ishiro Honda había pensado en probablemente utilizar el stop motion como método para adaptar parte de la película, tal como lo había hecho Willis O'Brien con las entregas de King Kong, pero por problemas de presupuesto y tiempo esa idea tuvo que ser definitivamente descartada. Sin embargo, escenas como la del calamar gigante y la patada de Godzilla a King Kong, fueron hechas con técnica de stop motion. 16. En la versión estadounidense de la película, se dice que Godzilla estaba atrapado en el iceberg desde la era mesozoica, lo cual no concuerda con lo visto en Godzilla Raids Again. Esto crea un error en la continuidad que no está en la versión japonesa. 17. Esta película es tanto la tercera entrega de la saga Godzilla tanto como la tercera entrega de las películas de King Kong. 18. Shusuke Kaneko, director de Godzilla Mothra King Ghidorah Giant Monster All Out Attack, y también director de la era Heisei de Gamera. Cuando era niño dibujó su propia versión de la película en la cual ganaba Godzilla, ya que él no creía que King Kong pudiera haberlo vencido de esa manera. 19. Esta iba a ser la primera película de Godzilla en la que participaría Teruyoshi Nakano, el encargado de los trabajos de efectos especiales durante la década de 1970. Nakano declaró que en ese momento no estaba conmocionado con la película después de leer el guión. Posteriormente, también declaró que no estaba muy seguro si Godzilla pudiera tener un tono cómico, debido a que el Godzilla original era impactante al ser un reflejo de la bomba. Sin embargo, él siempre respetaría a Eiji Tsuburaya y lo consideraría su mentor en los efectos especiales. 20. Hay una fotografía de Eiji Tsuburaya, director de efectos especiales, entre Godzilla y King Kong. Frecuentemente, se le confunde con Ishiro Honda. Honda era el director de la película, Eiji Tsuburaya era el director y encargado de los efectos especiales. 1. La escena en la que Godzilla destruye el castillo en Nagoya, tuvo bastantes dificultades para ser grabada, ya que el castillo tuvo que ser hecho 2 veces. En la primera grabación, el equipo de efectos especiales tiró el edificio demasiado rápido, antes de que Godzilla lo tocara, y la segunda vez, se tuvo que hacer una toma de Godzilla arañándola, mientras el equipo se encargaba de derribarla. Sin embargo, durante esta toma, la cabeza de Godzilla sufrió un gran daño en uno de sus labios, por lo que tuvo que ser cambiada para la siguiente película. 2. Desde King Kong contra Godzilla, esta fue la película que inició la recurrente costumbre de cruzar kaijus populares, con Godzilla y su mundo, así como la primera en introducir a Mothra. 3. Godzilla contra Mothra y King Ghidorah el monstruo de 3 cabezas, fueron las únicas 2 películas de Godzilla que se estrenaron el mismo año, hasta el año 2018. 4. En la escena en la que Godzilla está siendo bombardeado, un líquido inflamable cayó sobre la cabeza de Godzilla, haciendo que ésta comenzara a brotar llamas. Esto no estaba planeado por el equipo de efectos especiales, pero se quedó en el corte final de la película. 5. Este diseño de Godzilla es apodado Musogoji, y es frecuentemente uno de los favoritos, personalmente también. El diseño fue bastante modificado comparado con su aparición anterior en King Kong contra Godzilla, tiene un diseño un poco más intimidante y no tan cómico. Su cabeza fue lo que más sufrió cambios, pues sus pupilas cambiaron de un amarillo a un blanco, y su hocico se acortó bastante. Tiene un tono de piel más oscuro y una cola más larga que su antecesor. 6. En la escena casi final donde aparece la cabeza de Godzilla atrás de una montaña, suena el tema de Godzilla compuesto por Akira Ifukube. Akira Ifukube dijo que la música en esa escena no era necesaria ya que el propio Godzilla ya era algo impactante. 7. En la escena en la que Godzilla va nadando hacia la isla Iwo, y cuando cae al mar enredado en la tela de Mothra, en realidad, el traje que se utiliza es el utilizado en King Kong contra Godzilla. Esto se hizo para que el traje diseñado para esta película no sufriera daños, y pudiera ser utilizado en las secuelas. 8.
Para las escenas de las Shobijin, se tuvieron que crear accesorios de un tamaño grande, para dar la impresión de lo pequeñas que eran. Al contrario de las escenas de los kaijus, donde usualmente se crean miniaturas. 9. El parque de diversiones en el que se encuentra Mei Camino, en el capítulo 3 de Godzilla Singular Point, pertenece a Happy Enterprise, la compañía de esta película que quiere obtener a Mothra. 10. La tela de Mothra tenía ciertos productos químicos que ocasionaban quemaduras, por lo cual manejar estas escenas era bastante peligroso para el equipo del personal. 1. Originalmente el concepto de la imagen de King Ghidorah era diferente, este tendría un color azul en la mayor parte de su cuerpo, pasando por la parte trasera de sus cuellos hasta sus caras y alas, el pelaje lo tendrían de un color rojizo, su cuello y cuernos lo tendrían de un color dorazo, y sus alas serían de color azul, dorado y rojo. Además, en vez de tirar rayos de gravedad, este tiraría fuego por sus 3 cabezas. 2. La única descripción que tenía Eiji Tsuburaya para diseñar a King Ghidorah era: tiene 3 cabezas, 2 colas y una voz como de campana. A través de la descripción escrita por Shinichi Sekizawa, Tsuburaya creó a el enemigo más mítico de Godzilla. 3. Es la primera vez que aparece Rodan en una película de Godzilla, puesto que en el año 1956, tuvo su primera película y por lo tanto su primera aparición en la pantalla grande. No digo más porque tal vez le hago un video XD. 4. Es la primera vez en la que Godzilla toma el rol de héroe, y no de villano como en sus anteriores entregas. Además, en su conversación con Mothra y Rodan, Godzilla deja en claro que odia a los humanos debido a que estos lo atacan, lo que nos indica que Godzilla no es malvado en esencia. 5. El traje de Godzilla utilizado para esta película, es el mismo que el de la película anterior Godzilla contra Mothra, apodado Musogoji. La cabeza tuvo que ser reemplazada debido a los daños que sufrió en el rodaje de algunas escenas. 6. King Ghidorah es de los enemigos más grandes que ha enfrentado Godzilla, puesto que en todas sus entregas anteriores, Godzilla había combatido con kaijus que eran más pequeños o lo igualaban en tamaño. Aún así, King Ghidorah siempre ha sido retratado como un ser gigantesco al lado de Godzilla. 7. En la primera escena en la que Godzilla sale del agua, el traje utilizado parece ser el de Godzilla contra Mothra completo, es decir, sin la cabeza cambiada. Usualmente Toho cambiaba el traje de Godzilla en este tipo de escenas, ya que no querían que el traje de la película se maltratara debido al agua. 8. Se tenía planeado que Mothra fuera adulta en este filme, sin embargo, el gran trabajo que costaba manejar sus cables, y sumado a que también se debían manipular a King Ghidorah y Rodan a través de cables, hicieron que esta idea fuera deshecha. Y si se preguntan el por qué solamente aparece una Mothra en vez de 2, es porque en el transcurso de Godzilla vs Mothra, hasta esta película, una de las 2 Mothras murió. 9. Originalmente esta película no estaba planeada para estrenarse el mismo año que Godzilla contra Mothra, sin embargo debido al retraso de la película Red Bird, Toho tuvo que llenar el vacío que quedaba en la agenda. 10. Es la única película de Godzilla que no lleva a Godzilla en el título, todas las demás entregas del personaje llevan su nombre excepto esta, que lleva el nombre de Ghidorah. No me había dado cuenta de esto XD. 1. Es la última película de Godzilla en la que trabajaron Ishiro Honda, Akira Ifukube y Eiji Tsuburaya juntos, puesto que la próxima película sería dirigida por Junio Fukuda, y la música compuesta por Masaru Sato. 2. Esta película contiene el primer beso en una película de Godzilla, esto no se volvió a repetir hasta Godzilla Ciudad al filo de la batalla en el año 2018, es decir en un lapso de aproximadamente 53 años. 3. Los trajes de los kaijus fueron alterados un poco de acuerdo a su última aparición. El traje de Godzilla sufrió un cambio bastante drástico, sus ojos fueron agrandados, sus espinas dorsales son menos puntiagudas y su cabeza más redonda. A King Ghidorah se le dio un color dorado más opaco, y al traje de Rodan se le aplanaron las alas. 4. Se quería que Mothra apareciera también en esta película, sin embargo por temas del presupuesto, esta idea tuvo que ser desechada, aunque si esta idea se hubiese cumplido, veríamos de nuevo a los 4 kaijus que habían aparecido en la película anterior nuevamente. 5. La película contó con varios títulos como, Los monstruos invaden la Tierra, en España. La invasión de los astromonstruos, en México. La gran guerra de los monstruos, en su traducción oficial japonesa. Y Invasión of Astro Monster, en Estados Unidos. 6.
En algunas de las escenas de Godzilla y Rodan, se utilizaron imágenes de archivo de la película de Rodan de 1956, esto era muy común en las películas de Godzilla, debido a varios factores como el presupuesto o el poco tiempo que tenía el estudio. 7. Godzilla cuenta con solamente 5 minutos en pantalla en esta película, eso quiere decir que apareció menos en esta película que en sus antecesoras, ya que desde Godzilla 1954 hasta Ghidorah de 1964, había aparecido más de 5 minutos. 8. En esta película aparece el tan conocido y popular baile de Godzilla, que se ha vuelto un meme en la comunidad, tanto que ha aparecido en algunos videojuegos de este mismo. 9. Los eventos en esta película ocurren justamente en el año de su estreno, en 1965, lo cual sigue con la regla de la mayoría de películas de la era Showa, que ocurren en el año de su estreno. 10. Para las naves de los Shilians, fueron utilizados varios modelos de diferentes escalas, pasando de algunos pequeños accesorios hasta uno de aproximadamente 2 metros. 1. En los pósters italianos de la película se muestra a lo que parece ser King Kong en lugar de Godzilla, esto podría ser debido a algo que explicaré un poco más adelante. 2. El traje de Godzilla utilizado en toda esta película es el denominado Daisenso Goji, utilizado en Invasión of Astro Monster. 3. Es la primera vez que usa el concepto de las islas como el escenario principal de la película, esto se repetiría varias veces a lo largo de la franquicia. 4. Podríamos decir que técnicamente Ebirá es un camarón en vez de una langosta como muchos pensaban, debido a que la palabra ebi en japonés significa camarón, lo cual le da el significado a su nombre, Ebirá. 5. Esta sería la última aparición de Mothra adulta, puesto que en todas sus demás apariciones durante la era Showa hasta la era Heisei, lo hizo en forma de larva. Volvería a aparecer 26 años después, en Godzilla contra Mothra. 6. Originalmente esta película iba a ser llamada King Kong contra Ebirá, Operación Robinson Crusoe. Eso explica cómo en una parte de la película Godzilla controla la electricidad, y tiene una interacción con la nativa. Además de haber atacado a Mothra, a pesar de que estos ya se habían conocido previamente en 1964. 7. El cóndor gigante que aparece en la película, fue hecho a través de un diseño de Rodan ya creado. 8. Fue la primera vez que Eiji Tsuburaya no dirigió los efectos especiales de una película de Godzilla, en cambio, ese trabajo estuvo a cargo de Sadamasa Arikawa, y Tsuburaya solo supervisaba que los efectos especiales estuvieran bien. 9. Esta película muestra una secuencia submarina en la pelea de Godzilla contra Ebirá, esto no se veía desde Godzilla de 1954, que fue la primera en tener una secuencia submarina. 10. Durante la poca pelea que tienen Godzilla y Mothra, se puede ver un cigarrillo en el pelo de Mothra. 1. Esta película, y Ebirá el terror de los mares, tienen muchas similitudes, ambas ocurren en una isla con una nativa, y al final la isla queda destruida o congelada como en este caso. Esto puede ser debido a que el equipo que realizó ambas películas, fue casi el mismo. 2. A pesar de lo controversial que resulta Minilla para el fandom, en Japón siempre se le ha considerado uno de los kaijus más queridos y populares, entrando entre los 5 primeros de popularidad. 3. El traje de esta película llamada Musuko Goji fue utilizado en algunas escenas de agua, en la película de Godzilla contra Gigan, lanzada 5 años después. Como ya sabemos, era común que se cambiaran los trajes en este tipo de escenas, ya que el agua dañaba mucho a la conservación de los trajes. 4. El nombre de Minilla surge juntando las palabras Mini y Godzilla, en el doblaje al inglés el nombre quedó como Minilla. 5. Es la primera vez en la que Haruo Nakajima no interpreta a Godzilla completamente en esta película, puesto que solo lo interpreta en las escenas acuáticas. En cambio, quien se encargó de interpretarlo durante casi toda la película fue Hiroshi Sekita, esto debido a que él era más alto, y se buscaba que Godzilla se viera lo más alto posible al lado de Minilla. 6. Fue la segunda película de Godzilla que se creó directamente para la televisión, ya que la primera fue Ebirá. 7. El nombre de Minilla fue elegido por el público en una rifa que abrió Toho antes de lanzar la película, el nombre Minilla fue propuesto más de 100 veces, y para festejarlo se realizó una ceremonia en el set de grabación de la película. 8. En esta película se dejó en claro, que de ahora en adelante las películas de Godzilla de la era Showa, iban a estar dirigidas hacia un público infantil. Ya que el tono se cambió a uno mucho más tonto y juguetón. Aún más de lo que ya era XD. 9.
El traje de Godzilla para esta película fue modificado respecto a la película anterior, en general tiene una apariencia menos atemorizante, sus ojos son más grandes y su hocico es más corto, y su cabeza es un poco más ovalada. 10. En el año 2020 se descubrió una especie de araña a la que se le llamó Schizodes kumonga, en honor a Kumonga, la araña gigante que aparece en esta película, debido a su gran parecido. 1. Esta es solo la segunda película desde la película original de 1954 en la que el propio Godzilla aparece o ataca Tokio. En Godzilla Raids Again luego Godzilla aparece en Osaka, en King Kong vs Godzilla nunca llega a la ciudad, en Godzilla contra Mothra aparece en Nagoya, en Ghidorah, monstruo de 3 cabezas aparece en Yokohama, en la invasión de los astromonstruos emerge del lago Mjojin y combate en la prefectura de Nagano, mientras tanto Godzilla contra el terror de los mares y el hijo de Godzilla tienen lugar en islas ficticias. 2. Originalmente se tenía planeado también incluir a Ebirah, de Ebirah el terror de los mares. Además de los 11 monstruos que aparecen. 3. Esta fue la última película de Godzilla hecha con los 4 padres de Godzilla. Tomoyuki Tanaka, productor, Ishiro Honda, director, Akira Ifukube, música, y Eiji Tsuburaya, efectos especiales, aunque solo trabajó como asesor. 4. La isla en la que viven todos los monstruos se llama oficialmente Monsterland, no Monster Island. Monster Island no se presentaría hasta la película posterior y es una ubicación diferente a Monsterland. 5. Durante el gran ataque de los 4 monstruos en Tokio, por Godzilla, Rodan, Manda y Mothra, hubo unos minutos de tomas de imágenes de Godzilla y Manda peleando. Más tarde se decidió que estaba fuera de lugar que los monstruos comenzaran a pelear, ya que estaban bajo el control de Killa Ak. La escena se desechó de inmediato. Se rumorea que la escena fue filmada sin pensarlo, que el equipo de efectos especiales se estaba divirtiendo un poco, que Manda atacaba a Godzilla, y Tsuburaya simplemente dejó que las cámaras rodaran durante esto. Planificado o no, el metraje de esto todavía existe y se ha mostrado muchas veces en convenciones de fans. 6. Se dice oficialmente que el Gorosaurus de esta película es el dinosaurio introducido en el regreso de King Kong de 1967. Esto causa problemas de continuidad, ya que el Gorosaurus fue supuestamente asesinado por King Kong en esa película, y se decía que tenía 35 metros de altura, mientras que en esta película, Gorosaurus tiene la misma altura que Godzilla, 50 metros. Además, Baragon fue supuestamente asesinado por Frankenstein en Frankenstein Conquers the World, pero regresó para aparecer en esta película. Y, Anguirus de Godzilla Raids Again y Kumonga de Son of Godzilla fueron derrotados por Godzilla en sus respectivas películas, pero también aparecen en esta película. 7. Hasta Godzilla Final Wars de 2004, esta película presentaba más monstruos que cualquier otra de la serie Godzilla. Godzilla, Mothra, Rodan, King Ghidorah, Anguirus, Minilla, Kumonga, Baragon, Gorosaurus, Manda y Baran. 8. Esta fue la última aparición regular de Mothra y Rodan en una película de la era Showa. Más tarde regresarían en la serie Heisei, pero con sus poderes alterados drásticamente. 9. El títere de Manda es el mismo que se utiliza en Atoragón, el supersubmarino atómico de 1963. Sin embargo, se diseñó una nueva cabeza sin los cuernos debido al hecho de que la antigua se parecía demasiado a la del King Ghidorah. 10. Baran iba a tener un papel más importante en la película. Desafortunadamente, cuando los productores vieron lo deteriorado que estaba el disfraz después de años de almacenamiento, se decidió usar un títere y filmarlo a muy largo alcance. 1. Es de las pocas películas en las que los kaijus hablan, ya que aquí vemos a Minilla hablar dentro del sueño del niño. Las otras películas en las que los monstruos se comunican, son Ghidorah el monstruo de 3 cabezas, y Godzilla contra Gigan. 2. Es la primera y única aparición del Kaiju Gabara, el cual fue creado exclusivamente para esta película. 3. Esta película es la única película de Godzilla en toda su historia, que se basa principalmente en el mundo real, es decir, un mundo donde los Godzilla y los Kaijus son personajes ficticios, esto también hace que no sea parte de la continuidad Showa. 4. Ishiro Honda, el director de esta, y la película original de Godzilla de 1954, así como de muchas otras de la era Showa. Considera esta película como una de sus favoritas, debido al tema que se trata. 5. Esta película nos presenta a la Monster Island, la isla que es considerada como el hogar de Godzilla durante lo que quedaba de la era Showa. 6.
Es de las películas con la mayor cantidad de metraje de archivo utilizado. El metraje de archivo son escenas pertenecientes a otras películas anteriores, pero que fueron utilizadas en esta, ya sea por motivos de tiempo o presupuesto. 7. En la escena en la que Godzilla se enfrenta a Kumonga, se reutilizó una escena de Son of Godzilla, sin embargo se ocultó a Minilla de la escena poniendo una roca encima. Pero si ves la escena detenidamente, se puede ver a Minilla brevemente. 8. Es considerada como una de las peores películas de Godzilla por los fans. 9. Esta es la última aparición de Manda, Kumonga, Minilla y Kamacuras, durante mucho tiempo, hasta Godzilla Final Wars del 2004, es decir, aproximadamente 35 años después. 10. Es la primera película de Godzilla en contar con un protagonista infantil. Erróneamente se piensa que en las películas de Godzilla hay muchos niños como protagonistas, tan solo una quinta parte de las 15 películas de la era Showa cuentan con personajes infantiles. 1. Esta fue la primera película en la que Kenpachiro Satsuma usó el traje de Hedorah. Aunque era de pequeña estatura, Satsuma era bastante fuerte para su tamaño y era el único capaz de soportar el traje de 140 kilogramos durante largos periodos de tiempo. Aunque hubo algunos trabajos de alambre para ayudar a mantenerlo estable. Satsuma luego pasó a usar el disfraz de Igan para las siguientes 2 películas. Después de un descanso de más de 10 años, se le pediría que usara el traje de Godzilla para Godzilla 1985, y continuaría usándolo durante la era Heisei, y se retiró después de Godzilla contra Destoroyah. 2. La sangre de Hedorah es muy tóxica y ácida, pero la única parte de su cuerpo que es vulnerable a ella, son sus ojos. Si Hedorah sangra por los ojos, tiene que cerrarlos para evitar que se dañen. 3. Un hecho comúnmente mal informado sobre la película afirmaba que el actor del traje de Hedorah, Kenpachiro Satsuma, sufría de apendicitis durante el rodaje y tuvo que someterse a una cirugía mientras aún estaba dentro de su disfraz de monstruo. En realidad, sus síntomas solo empeoraron después de que la filmación ya había terminado y estaba haciendo una entrevista para una revista, mientras vestía el traje. Fue llevado a un hospital después de la entrevista y no fue tratado en el set. 4. Esta es la primera película de la saga desde Godzilla contra Mothra de 1964 que tiene un fuerte mensaje social adjunto. Siendo el tema de la contaminación en esta película. 5. La extraña e impresionante hazaña de Godzilla volando no se ha repetido en ninguna otra película de Godzilla. El hecho de que la única vez que sucede en acción real es en Godzilla contra Hedorah hace que este momento sea aún más notable. En cuanto a cómo surgió, el director de Godzilla contra Hedorah, Yoshimitsu Banno, ha explicado que Godzilla necesitaba volar para alcanzar a Hedorah. Además, la escena agregó un poco de ligereza a la película, que era mucho más oscura que sus predecesoras. 6. El final de Godzilla contra Hedorah muestra que una de las formas de renacuajo Hedorah todavía está vivo, en alusión a una secuela que nunca se hizo. 7. Según varias fuentes oficiales de todo, Hedorah es un monstruo femenino. En la serie de productos Godzilland orientada a los niños que se desarrolló desde 1984 hasta principios de los 90, Hedorah fue representada como una niña de color rosa. El juego móvil Godzilla Defense Force de 2019 también afirmó que la versión original de Hedorah es una mujer y que la encarnación posterior de Final Wars es un hombre. 8. El traje de Godzilla utilizado en esta película es apodado Sosingeki Goji, que se utilizó en Destroy All Monsters, Godzilla Revenge y Godzilla contra Gigan. También es el traje de Godzilla más utilizado de todos, que se utiliza en 4 películas. El traje también es popular por ser el último traje con el que Haruo Nakajima dio vida a Godzilla. 9. En términos de tiempo de pantalla de Godzilla, esta es la tercera película más alta de Godzilla con más tiempo de pantalla de Godzilla. También tiene la mayor cantidad de tiempo de pantalla de Godzilla de todas las películas originales de Showa. 10. En la versión alemana de la película, titulada Ver la lucha de Frankenstein contra el demonio monstruo, Hedorah pasó a llamarse Hydrox, y se dice que fue creado por el Dr. Frankenstein. 1. A pesar de que la película estaba destinada a un público infantil, es la primera vez que vemos a Godzilla sangrar y es posiblemente la película de la era Showa que más contiene sangre. Esto fue también a petición del mismo público que se preguntaba el por qué Godzilla y ningún otro kaiju sangraba durante sus peleas. 2. La aparición de Ghidorah en esta película, a pesar de haber sido asesinado en Invasion of Astro Monster, se explica con que dicha película tuvo lugar en el año de 1999.
mientras que los eventos en esta película ocurren en 1972, año en el que se estrenó la película. 3. Es la última película en la que Haruo Nakajima, la persona que dio vida a Godzilla desde 1954, interpretó el papel de Godzilla antes de retirarse. En la siguiente película Godzilla sería interpretado por Shinji Takagi. 4. Esta es la última aparición de King Ghidorah en una película Showa de Godzilla, puesto que posteriormente aparecería en la serie de Zoom Fighter. 5. Debido al bajo presupuesto de esta película, se tuvieron que utilizar varios metrajes de archivo de películas anteriores de Godzilla. Esto también explica las pocas peleas que tiene Ghidorah, ya que la mano de obra en los efectos especiales disminuyó considerablemente. 6. Godzilla contra Gigan forma parte de las pocas películas en las que escuchamos a que los kaijus platican entre ellos. Una de ellas es Godzilla contra King Ghidorah, donde las Shobijin traducen lo que dicen los monstruos, y la otra es Godzilla Revenge, donde vemos hablar a Minilla dentro del sueño de un niño. 7. Esta película se planeó a partir del disgusto del público por Godzilla contra Ghidorah. Fallando al intentar hacer otra película con Ghidorah, decidieron introducir a Gigan y volver un poco a la fórmula anterior. 8. Una ilustración de varios kaiju de las Ultra series aparecen colgadas en la pared de la oficina del editor de manga al inicio de la película. 9. El traje de Ghidorah fue renovado desde su última aparición, tiene un repintado dorado diferente, las formas de sus cabezas cambiaron, y tiene unos cuernos más encorvados. 10. Gigan fue interpretado por Kenpachiro Satsuma, tanto en esta película Godzilla contra Gigan y Godzilla contra Megalon. Había interpretado previamente a Ghidorah, y pasaría a interpretar a Godzilla en las 7 películas de la era Heisei. 1. El diseño de Gigan se modificó notablemente en comparación con la película anterior. Esto se debe a que es un traje completamente diferente, ya que el original supuestamente se dañó demasiado. Ahora tiene una cabeza mucho más grande que la original y una expresión menos feroz, tiene escamas doradas alrededor de su cuello, sus extremidades parecen más cortas, sus aletas traseras son más puntiagudas, se ve más robusto en general y cuenta con piernas más largas en comparación con la versión original. 2. El rayo de Megalon está animado de la misma manera que los rayos de gravedad de King Ghidorah. Esto se hizo para garantizar que las imágenes de archivo de las películas de Ghidorah pudieran intercalarse fácilmente entre tomas de Megalon disparando su rayo. 3. Según Teruyoshi Nakano, el traje de Godzilla utilizado en esta película se hizo en una semana, lo que lo convierte en el traje de Godzilla más rápido jamás hecho hasta la fecha. No tuvieron tiempo para hacer que los ojos funcionaran correctamente, algo que tuvieron más tiempo para arreglar para las apariciones de Godzilla en la serie de televisión de superhéroes de todo, Zone Fighter, que se producía casi al mismo tiempo. 4. El traje de Megalon fue uno de los trajes más pesados producidos desde el traje Godzilla de 1954, lo que hizo aún más difícil levantar el traje de Megalon a través de cables en ciertas escenas hasta el punto en que Nakano casi decidió eliminar esas escenas por completo. 5. Godzilla contra Megalon se planeó como una película no perteneciente a la saga Godzilla, iba a ser un proyecto solitario para Jet Jaguar, esto ya que fue el resultado de un concurso de Toho en 1972. Sin embargo, al no parecer viable la idea de un proyecto en solitario de Jet Jaguar, se decidió incluir a Godzilla y Gigan. 6. Esta película utiliza bastante material de archivo de películas como Godzilla contra Mothra, La Guerra de los Gargantuas, Godzilla contra el Terror de los Mares, Destroy All Monsters, Godzilla contra Ghidorah y Godzilla contra Gigan. 7. Gigan fue retratado, tanto en Godzilla contra Gigan y Godzilla contra Megalon, por Kenpachiro Satsuma, que había interpretado previamente a Ghidorah, y pasaría a interpretar a Godzilla para todas las 7 películas de Heisei. 8. El traje de Godzilla de esta película, apodado Megalogoji, fue igualmente utilizado en las películas posteriores de Godzilla contra Mechagodzilla y Terror of Mechagodzilla. 9. El título sufrió bastantes cambios en versiones de otros idiomas, como por ejemplo en la versión alemana se le cambió el nombre de Jet Jaguar por King Kong. Y en el doblaje castellano se le cambió el título a Gorgo y Superman se citan en Tokio. 10. En la escena donde los científicos están analizando la arena roja, se ve un letrero que dice Honda Room. Esto es en homenaje a Ishiro Honda, el director de muchas de las películas de Godzilla, incluida la película original. 1. Esta fue la primera película de Godzilla, en su versión japonesa original, que finalmente dio crédito en pantalla a los actores de la adaptación con los nombres de los respectivos monstruos que interpretaron.
Hasta ese momento, los actores de la serie recibieron crédito en pantalla, pero al igual que los miembros regulares del elenco. Desde entonces, todas las películas de Godzilla producidas por Toho han mantenido esta práctica. 2. Esta película fue la última aparición de Anguirus y la única aparición del King Caesar hasta su tan esperado regreso 30 años después en Gojira Final Wars en el año 2004, que por cierto es mi kaiju favorito. 3. El monstruo guardián King Caesar se basa en las estatuas de guardianes de perros león reales en Okinawa. Originarios de China, son estatuas que ahuyentan a los espíritus malignos. 4. Esto fue producido como la película del 20º aniversario de Godzilla, que también se declaró en los trailers teatrales japoneses originales. 5. En el lanzamiento alemán de la película, Mechagodzilla se llama King Kong. Se desconoce el motivo de este cambio de nombre, aunque es probable que los distribuidores alemanes simplemente quisieran aprovechar la popularidad de King Kong. 6. El traje Godzilla falso usado para el disfrazado Mechagodzilla, fue originalmente un simple accesorio de cabeza de agua, usado en la película anterior de Godzilla contra Megalón, de cuando Godzilla nadó en el agua, siguiendo a Jet Jaguar. 7. El principal objetivo de Teruyoshi Nakano, director de efectos especiales, era mostrar que las películas de Godzilla podían ser tan emocionantes y bulliciosas como las populares y más caras películas de efectos estadounidenses de la época, por lo tanto, se enfocó en las grandes y coloridas explosiones de la película. 8. Mechagodzilla se inspiró en Mechanicon, el robot malvado duplicado de King Kong, del regreso de King Kong. El productor de Toho, Tomoyuki Tanaka, tuvo problemas para idear un nuevo monstruo y recordó la popularidad del némesis mecánico de Kong e insistió en la creación de un Godzilla mecánico. 9. Esta es la última película de Godzilla dirigida por Jun Fukuda. 10. El traje Mechagodzilla es el único traje de la era Showa que ha sobrevivido intacto. La razón es que el traje no está hecho de goma, como se suele suceder. Esto significaba que no se pudriría a pesar de haber estado almacenado durante casi medio siglo. 1. En la filmación de la escena en la cual Godzilla es revivido y Mechagodzilla descarga todas sus armas contra él, la parte frontal del traje de Godzilla se incendió, y la toma se quedó en la película. 2. Es una de las pocas películas de Godzilla que contiene una escena con desnudez. En una escena en la cual Katsura está siendo analizada. Aunque obviamente se tratan de prótesis. 3. Es la última película de la era Showa, por lo tanto fue la última en 9 años, debido a una crisis energética en la década de 1970. La próxima aparición del personaje, sería en su película El Retorno de Godzilla de 1984, que iniciaría la era Heisei. 4. A pesar de ser la primera aparición de Titanosaurus, este sigue sin aparecer en ninguna otra película de Godzilla, esto puede ser debido a que el personaje no cobró mucha popularidad entre el público de la época. 5. Es la última película de Godzilla dirigida por Ishiro Honda, director de la película de 1954, y todas así como muchas de la era Showa, y considerado uno de los precursores de las películas de monstruos. 6. Para las escenas donde Godzilla se adentra en el mar, se utilizó un traje de promoción, esto para que no se dañara el traje original. Este traje también fue utilizado en la anterior Godzilla contra Mechagodzilla, en el primer encuentro de Godzilla con su doble. 7. Aunque su aspecto en general es el mismo, este Mechagodzilla presenta algunas diferencias con su diseño en la película anterior. Cuenta con detalles más prominentes en el pecho y en los hombros, y un aspecto un tanto más metálico. 8. Es la primera película de este Destroy All Monsters que cuenta con una banda sonora original, creada por Akira Ifukube. Las demás películas utilizaban temas de archivo. 9. Los dibujos que tiene el Dr. Mafuna en su laboratorio, se tratan de kaijus de las ultra series, como Zaragas, Telestone y Kemular. 10. Es la película con menos asistencias de la era Showa, esto también contribuyó al descanso de la serie. Hasta el retorno de Godzilla. Casi 10 años después. 1. Esta fue la última película en la que Teruyoshi Nakano contribuyó a la serie Godzilla como director de efectos especiales. Nakano luego declaró que esta era su segunda película favorita de Godzilla para la que dirigió los efectos especiales, debido a que Toho le dio un mayor presupuesto para trabajar. Nakano se retiró de los efectos especiales después. 2. Ishiro Honda declinó la oferta para dirigir esta película y optó por trabajar con Akira Kurosawa en su película Ran, 1985.
Honda recomienda que Koji Hashimoto sea el director de la película, ya que Hashimoto había sido asistente de dirección de Honda en los años 60. 3. El traje de Godzilla para esta película pesaba 110 kilogramos, lo que lo hacía aún más pesado que el usado en el original. 4. El director Koji Hashimoto consultó a Yorihiko Ozaki, un doctor en ingeniería, sobre cómo ciertos tipos de edificios colapsarían. Ozaki y su compañía entregarían una pila de artículos académicos de 10 centímetros de grosor que detallaban la hipotética demolición de edificios en los distritos de Yurakucho y Shinjuku de Tokio. 5. El compositor Reihiro Koroko escribió la partitura de la película en unos 4 días. 6. El creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, estuvo entre los muchos extras del elenco de la película que huían de Godzilla. Toriyama ha incluido numerosas referencias al kaiju en su manga, como Dr. Slump y Dragon Ball. 7. Esta es la primera película que introduce en la era Heisei de Godzilla. 8. Aunque en realidad fue la última película de Godzilla producida y lanzada durante el periodo Showa de Japón, que duró de 1926 a 1989 durante el reinado del emperador Hirohito. 9. Durante el alboroto de Godzilla, Godzilla se abre paso a través de algunos de los mismos lugares que la película original. Un ejemplo es la escena en la que Godzilla se estrella contra el edificio Yurakucho Mugion después de que su pie choca contra el concreto. 30 años antes, este había sido el sitio del antiguo teatro Nichigeki que Godzilla destruyó en el original. 10. La altura de Godzilla tuvo que elevarse de 50 metros a 80 metros en esta película. En el original, Godzilla destruía todo Tokio ya que había muy pocas estructuras altas en la ciudad como resultado de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. En las décadas posteriores, Tokio creció para incluir varios rascacielos que empequeñecerían a Godzilla en tamaño. El equipo de la película tuvo que agrandar al monstruo para que se destacara. Las películas posteriores aumentarían el tamaño de Godzilla a 100 metros. 11. La película sirve como una secuela de la película original del 54 y también como un reinicio de la franquicia. 12. La construcción del traje tardó 2 meses y consistió en moldear por separado moldes de la parte del cuerpo con uretano sobre una estatua de tamaño real prefabricada del diseño final. 13. El traje final fue construido para acomodar al especialista Hiroshi Yamawaki, pero lo rechazó repentinamente y fue reemplazado por el veterano actor de trajes Kenpachiro Satsuma, quien había interpretado a Edora Higan en la era Showa. 14. Toho gastó $475,000 en un Godzilla robótico de 16 pies de altura, apodado Kibot, para usarlo en planos cercanos de la cabeza de la criatura. A diferencia de los trajes anteriores de Godzilla, cuyas mandíbulas inferiores consistían en aletas accionadas por cables, las mandíbulas del Kibot estaban articuladas como las de un animal real. 15. La película fue estrenada el 15 de diciembre de 1984 en Japón, donde fue distribuida por Toho. El presupuesto de la película fue de 6.25 millones. Fue un éxito razonable en Japón, y la taquilla bruta fue de aproximadamente $20 millones. 1. Fue votada como la mejor película de Godzilla en una encuesta de fans japonesa de 2014. Irónicamente, su lanzamiento original no fue un éxito. La película tenía un presupuesto de 10 millones, lo que la convierte no solo en la película de Godzilla más cara hasta ese momento, sino también en una de las películas japonesas de acción en vivo más caras que se hicieron en ese momento. 2. Biollante en su forma final mide un total de 120 metros y pesa un total de 220.000 toneladas. 3. Esta fue la primera película de Godzilla en utilizar imágenes generadas por computadora, CGI. Específicamente para algunos esquemas generados por computadora. 4. Al traje de Godzilla utilizado en esta película se le llama Byogoji. 5. Durante la producción se probaron escenas con diferentes técnicas de animación. Se creó una escena con stop motion en la que Godzilla luchó contra los zarcillos de Biollante. Estas escenas fueron eliminadas por el director de efectos especiales Koichi Kawakita porque no coincidían con el resto de la película. 6. Nobuyuki Yasumaru, quien supervisó la confección del traje de Godzilla en el retorno de Godzilla de 1984, hizo importantes innovaciones con el traje de Godzilla utilizado en esta película.
Incluso el especialista Kenpachiro Satsuma, quien interpretó a Godzilla tanto en la película de 1984 como en esta, ha considerado este su traje favorito de Godzilla. 7. Esta fue la primera película de Godzilla producida por Shogo Tomiyama, quien produciría todas las películas de la franquicia, hasta Godzilla Final Wars de 2004. 8. El diseño de Biollante se inspiró principalmente en Leogon, un monstruo del episodio 34 de El regreso de Ultraman de 1971, que fue escrito por Shinichiro Kobayashi, entonces de 16 años, quien también hizo la historia original para esta película. 9. El rugido de Biollante, en forma de rosa, es similar al sonido de una ballena jorobada. 10. Biollante es la primera criatura en tener el ADN de Godzilla. Los otros son Spacegodzilla, Orga, Megaguirus y Kiryu. 1. Akira Ifukube regresó para componer una película de Godzilla por primera vez desde 1975. Ifukube inicialmente había rechazado las ofertas para regresar, pero decidió volver a crear nuevas composiciones él mismo. 2. En las películas anteriores de la serie, Godzilla se unía a otros monstruos para enfrentarse al King Ghidorah. Esta fue la primera vez en la serie donde Godzilla se enfrentó a su famoso enemigo en una pelea 1 a 1. 3. Esta fue la última película clásica de Godzilla que se estrenó teatralmente en Alemania, uno de los pocos países occidentales donde la franquicia tuvo un éxito moderado. Debido a la escasa asistencia y la quiebra de la empresa distribuidora poco después, todas las películas japonesas posteriores solo se estrenaron en vídeo doméstico o en televisión. No fue hasta la exhibición limitada de Shin Godzilla en 2017 que una película de Godzilla hecha en Japón llegó nuevamente a los cines alemanes. 4. El Mecha King Ghidorah era un traje diferente del traje regular de King Ghidorah utilizado en la película. Construido con plástico reforzado con fibra, era tan pesado y complicado que funcionaba exclusivamente con cables en lugar de un actor en su interior. 5. El diseño de Godzilla en esta película se conoce como Gidogoji, ya que se basa en el mismo molde para el traje de la película anterior, conocido como Byogoji. Se le dio un cuerpo más masivo y musculoso junto con una cara más amenazante y un pecho más grande. 6. Con 150 metros de altura, el Heisei King Ghidorah ostentaba el récord del monstruo más alto de la serie Godzilla hasta el debut de Godzilla EAR de la trilogía anime. También mantuvo el récord de la versión más alta de Heisei King Ghidorah hasta el debut de la encarnación de Monsterverse a 159 metros de altura. 7. El rugido del Godzillasaurus se asemeja mucho al rugido de Rodan y Gamera, el monstruo gigante de una serie de películas en competencia. 8. El traje de Godzilla utilizado en esta película pesaba 110 kilogramos, mientras que el traje para escenas de agua pesaba 80 kilogramos. 9. El nuevo diseño de King Ghidorah fue creado por el mismo hombre que creó Ghidorah en 1964. Keizo Murase presentaba cabezas sin pelo que se parecían más a Manda, irónico, considerando que los cuernos de Manda fueron removidos en Destroy All Monsters para que la gente no pensara que era una cabeza de repuesto para Ghidorah. El cuerpo era más musculoso, y su característico rugido similar a un tintineo fue reemplazado. 10. La película tiene lugar en 1944 y 1992. Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo 10 curiosidades de Godzilla contra Mothra de 1992, estaré subiendo vídeos de 10 curiosidades durante un tiempo, ya que estoy trabajando en vídeos que requieren un poco más de investigación XD. Bueno, comencemos, espero que les guste. 1. Es la película de Godzilla de Toho con la mejor recaudación, siendo un completo éxito comercial, incluso superando al estreno de Jurassic Park en Japón en 1992. King Kong contra Godzilla tiene el récord de mayor asistencia, pero esta tuvo un mejor desempeño comercial. 2. El famoso director Tim Burton estuvo en el rodaje de efectos especiales de esta película durante un viaje a Japón. 3. Para la realización de esta película, Godzilla encarnó en 2 trajes, uno era uno completamente nuevo llamado Batogoji y el segundo fue Byogoji, el cual fue utilizado en Godzilla contra Biollante y Godzilla contra King Ghidorah. La historia de este traje es bastante curiosa, ya que el traje fue robado de Toho Studios, y una anciana lo descubrió cerca de una bahía de Tokio. El traje fue finalmente devuelto a Toho, donde se encargaron de repararlo. Este traje fue utilizado en la secuencia submarina de Batra, y la aparición de Godzilla en el monte Fuji en plena erupción. 4.
Originalmente esta película iba a ser Mothra contra Bagan, sin embargo al ver que Godzilla contra Biollante no fue el éxito que esperaban, decidieron cambiar a Bagan por un kaiju más conocido como lo es Godzilla. Repitiendo el hecho de enfrentar a dos kaijus muy famosos como en Godzilla contra King Ghidorah de 1991. 5. La escena donde Mothra y las Shobijin se despiden en el aeropuerto, es una referencia al final de la película de 1964. 6. Tanto la versión larva de Mothra, como la versión adulta fueron hechas por Keizo Murase, quien también había diseñado los trajes originales de Godzilla y Mothra en la era Showa. La nueva Mothra era mucho más colorida, y estaba destinada a atraer a los niños y a las mujeres, quienes según una encuesta, eran los fanáticos del personaje. 7. El director de efectos especiales Koichi Kawakita, quería que Mothra muriese en esta película para que volviera en una secuela en forma de Kiborg o Mecha. 8. En el tercer capítulo de Godzilla Singular Point aparece un edificio con el logo de Marutomo, la compañía de bienes raíces que aparece en esta película. 9. Esta es la primera película de Godzilla, que es dirigida por Takao Okawara. Aunque no sea un gran fan de la saga, admite que siente mucha admiración por las primeras 3 películas dirigidas por Ishiro Honda. 10. Al director Takao Okawara no le gustaba el hecho de que los personajes humanos se quedaran de lado, solamente viendo a los monstruos pelear, es por esto que en su siguiente película, Godzilla contra Mechagodzilla 2, puso a un equipo de personas dirigiendo a Mechagodzilla. Y bueno. 1. En un principio el kaiju destinado a enfrentarse a Godzilla en esta película era King Kong, ya que esta película iba a ser un remake de la famosa película de 1962, sin embargo por problemas en los derechos de autor de King Kong, se ideó mejor utilizar a Mechanicon, sin embargo esto tampoco fue así. Por lo que finalmente el kaiju elegido sería Mechagodzilla en una nueva versión. 2. Aunque el título de la película en inglés sea Godzilla contra Mechagodzilla 2, esto no es así, ya que esta película no tiene ninguna relación cronológica con la película del 74. Esto fue debido a que en japonés, la película de 1974 y esta, llevan el mismo título. 3. El diseño de Mechagodzilla que aparece en el póster contrasta mucho con el que vemos en la película, esto es debido a que el diseño utilizado para el póster es un prototipo de su diseño final, en este prototipo Mechagodzilla iba a poder dividirse en varias máquinas como por ejemplo tanques o jets, que se pueden ver en el póster. 4. La G-Force y la UNGCC, los equipos de élite para combatir a Godzilla, aparecen por primera vez en esta película, este sería el equipo que de ahora en adelante durante la era Heisei y en algunos videojuegos de Godzilla, se encargarían de las consecuencias de este kaiju. 5. En relación a su duración, esta es la película de la era Heisei en la que más aparece Godzilla, pues la película dura aproximadamente 108 minutos, y Godzilla aparece casi 27 minutos. 6. Esta versión de Mechagodzilla es posiblemente la más fuerte, pues fue la que más cerca estuvo de matar a Godzilla, por no ser por la ayuda de Rodan, que le transfirió la suficiente energía para poder derrotar a Super Mechagodzilla. 7. Las actrices Keiko Imamura y Sayaka Osawa, que interpretaron a las Shobijin en Godzilla contra Mothra, aparecen como maestras del Instituto Yonix. Se hace una referencia de su papel en la película anterior cuando las dos hablan al mismo tiempo. 8. Al igual que el traje del anterior Mechagodzilla, el traje de este Mechagodzilla se dividía en 2 partes, su parte superior e inferior respectivamente, y fue construido de plástico reforzado con fibra, lo que lo hacía tener un aspecto pesado, aunque realmente era bastante ligero. 9. En la producción de Godzilla contra Spacegodzilla, se planeó que en vez de Moguera apareciera un Mechagodzilla reparado para apoyar a Godzilla, sin embargo esta idea fue descartada a petición de Koichi Kawakita, artista de efectos especiales. 10. La película toma lugar en el año 1994, respetando la posición de sus antecesoras y predecesoras. 1. Se filmó una escena emocional en la que Godzilla intenta en vano liberar al pequeño Godzilla de la jaula de Spacegodzilla, explicando por qué Godzilla tiene que ir tras él para derrotarlo. Esto fue cortado. 2. Esta película presenta a Moguera, una nueva versión del robot kaiju. Para la versión de los 90, Toho también presenta una forma legítima del mecha que se llama Moguera, ya que es un acrónimo de Mobile Operation GeForce Universal Expert Robot Areo Type. 3. La apariencia del pequeño Godzilla ha cambiado drásticamente en comparación con la película anterior, pareciendo más regordeta y caricaturesca, ya que el director de efectos Koichi Kawakita estaba disgustado con el diseño original.
También propuso inicialmente la idea de un programa de televisión derivado centrado en Godzilla Jr. dirigido exclusivamente a niños, que nunca se materializó. 4. Space Godzilla es el primer villano verdaderamente malvado de la serie Heisei. En todas las entradas anteriores de la serie Heisei, Godzilla era el villano principal. 5. Godzilla y Space Godzilla nunca hacen contacto físico durante su pelea en Virtisland. 6. El traje de Godzilla para esta película estaba equipado con un motor que permitía que la cabeza se moviera de lado a lado. 7. En una idea desechada de la historia original para esta película, el plan de Toho era reutilizar Mechagodzilla. Se suponía que formaría equipo con Godzilla contra Space Godzilla. Si Mechagodzilla hubiera aparecido, habría proporcionado un giro interesante en la lucha de Godzilla junto a su antiguo enemigo. 8. Space Godzilla demostró una interesante variedad de poderes que incluyen un explosivo Corona Beam de su boca, un Crystal Shield y el Gravity Tornado, que tiene la capacidad de levitar objetos. 9. La batalla de asteroides fue la última secuencia de efectos especiales. En este punto las películas contaban con un presupuesto reducido y el calendario de rodaje estaba llegando a su fin, por lo que con menos de una semana para el final, el equipo se vio obligado a hacer todos los efectos en la cámara con modelos y miniaturas. Las películas apresuradas en postproducción dejaron algunas de las tomas sin terminar. 10. El compositor Akira Ifukube se negó a participar en la película después de leer el guión, debido a que estaba en desacuerdo con algunas cosas. 1. Esta fue la última película de Godzilla en la que trabajó el productor Tomoyuki Tanaka. Fue la única persona que produjo todas las películas anteriores de Godzilla. 2. Esta película deja en claro que el Gojirasaurus, que atacó a Japón en 1954, sí murió. Los personajes se refieren a la muerte del Godzilla original por el destructor de oxígeno. Como lo indica el discurso del Dr. Yamane al final de la primera película, donde supuso que otros miembros de la especie de Gojirasaurus pueden haber sobrevivido en islas aisladas, las pruebas atómicas continuas mutaron a otro miembro de la especie, y este espécimen atacó a Japón en 1984, causando los eventos de Godzilla 1984. Por lo tanto, esto explica por qué los eventos de la película original de Godzilla siguieron siendo parte de la línea de tiempo. 3. Una idea original para esta película tenía a Godzilla luchando contra el Godzilla original de 1954 en forma de fantasma. El proyecto, Godzilla contra Ghost Godzilla, fue descartado porque los productores pensaron que Godzilla no necesitaba luchar contra una versión clon de sí mismo durante 3 películas seguidas, después de Gojira contra Mechagodzilla y Godzilla contra Space Godzilla. En su lugar, optaron por esta idea. 4. Emiko Yamane es interpretada por Momoko Kochi, la misma actriz que creó el papel en Godzilla de Ishiro Honda. Este también fue su último papel cinematográfico. 5. Esta es la última película de la serie Heisei de Godzilla. La tercera serie de películas Omillen y un series comienza con Godzilla contra Orga del año 1999. 6. Destoroyah es el único kaiju principal que se enfrentaba a Godzilla que apareció en una película Heisei que no fue derrotado por Godzilla. En cambio, fue por los militares. 7. El nombre con el que se la llama al diseño de Godzilla en esta película es Tsugoji, ya que proviene de la pronunciación en japonés de Tsuruya. 8. Durante la escena en la que el JSDF bombardea a los inmaduros Destoroyas, las criaturas se realizaron con figuras de acción de Bandai. Kawakita hizo un mayor uso de CGI que en las entregas anteriores, habiéndolo utilizado para la congelación de Godzilla del Super X-3, disparos que muestran helicópteros, esquemas informáticos que muestran el resultado del colapso de Godzilla y la muerte de Godzilla. 9. El compositor Akira Ifukube, que previamente se había negado a componer la banda sonora de Godzilla contra Space Godzilla, acordó trabajar en la banda sonora de Godzilla contra Destoroyah ya que sintió que si había estado involucrado en el nacimiento de Godzilla, era apropiado para él estar involucrado en su muerte. 10. Contiene breves escenas que rinden homenaje al Godzilla original, como durante la secuencia de fusión simulada de Tokio, donde muestran lo que sucederá si Godzilla explota. Godzilla camina por el edificio Waco y el edificio Diet. 2 edificios que destruye en la película original. 1. Aunque se considera que la película no cumplió con las expectativas de taquilla en Estados Unidos, y no tuvo un gran éxito en otros lugares. En sí la película fue un éxito considerable, ya que se convirtió en la tercera película más taquillera de 1998.
Además, llegó a lugares donde se desconocía la saga Godzilla, por lo que bien o mal, dio a conocer al monstruo, por lo menos con esta versión. 2. La respuesta de Toho sobre la película fue variada, hubo quienes intentaron salvar a la película de la gran reacción negativa del público, aunque hubo también quienes no tenían ningún problema con la película, aunque la sensación de decepción abundó en casi todos. Shusuke Kaneko, Takao Okawara, Masaki Tezuka, directores de las películas de la era Millennium, dieron sus opiniones de la película, y se puede ver que tal vez no fue como esperaban, ya que fue un Godzilla muy diferente al ya establecido. 3. Dean Devlin, guionista de la película, confirmó que debido a el incremento repentino del presupuesto para utilizar y algunos de los aspectos de producción, se sintió con demasiada carga y presión, lo que le hizo olvidar algunos aspectos del guión que se debían actualizar. 4. Se había planeado que esta película tuviera 2 secuelas, sin embargo debido a la mala reacción de la película, esa idea se cambió a una serie animada con una sola temporada. 5. Debido a que la apariencia del monstruo se quería mantener en secreto, la película no tuvo proyecciones de prueba, a consecuencia de esto no se pudieron corregir fallas antes de su estreno. Sin embargo, la película contó con una campaña de publicidad gigantesca, ya que se quería que fuera un éxito rotundo. 6. Roland Emmerich y su equipo abandonaron la idea del icónico aliento atómico de Godzilla, reemplazándolo por un ráfaga de aliento de poder, en la cual Godzilla solo soplaría a los objetos, y al entrar en contacto con una llama, este podría tener un efecto de fuego gigante. 7. Tomoyuki Tanaka, creador de Godzilla y productor de casi todas las películas anteriores de Godzilla, desafortunadamente falleció un mes antes de iniciar la producción de esta película. Esta película se le dedicó a él. 8. El color de este Godzilla es así, debido a que el monstruo debía camuflarse en el entorno de Nueva York. 9. El guión y la idea original de la película iban a ser muy diferentes a lo que se creó finalmente. Originalmente, Godzilla iba a ser un monstruo que había estado hibernando durante muchos años, y que al despertar lucharía contra un alienígena llamado The Gripon. La película iba a ser dirigida por Han de Bont, y los monstruos fueron diseñados por Stan Winston. Sin embargo, como ya sabemos, esta idea cambió por completo. 10. La línea de figuras de acción de Trendmasters producida para coincidir con el lanzamiento de esta película, se vendió bien originalmente, sin embargo debido al bajo interés que mostraron los consumidores con el paso del tiempo, las tiendas tenían exceso de estos juguetes, lo cual llevó a las tiendas a cancelar pedidos de próximas figuras. A consecuencia de esto y otras razones más, Trendmasters fue a la bancarrota. 1. Esta es la primera vez que Godzilla es realmente verde. A pesar del error popular, Godzilla siempre ha sido un gris oscuro o negro. Esta y la película posterior son las únicas instancias oficiales de Godzilla siendo verde en la película. 2. Es la primera de las películas de Toho Godzilla en presentar un Godzilla G completo, particularmente en la escena en la que Godzilla nada bajo el agua. 3. Los kaijus icónicos Anguirus y King Caesar fueron considerados como posibles enemigos de la película, pero fueron descartados. 4. Se hicieron 4 trajes de Godzilla para esta película, y el traje principal tenía un animatrónico dentro de la cabeza para hacer que la cabeza y la boca de Godzilla se movieran. También había una manguera de oxígeno que se podía conectar aparte de la cola para que el actor Tsutomu Kitagawa pudiera respirar. 5. Algunos de los rugidos de Godzilla recuerdan a las vocalizaciones de Godzilla de 1998. Es posible que esto sea intencional, ya que Godzilla 2000 se hizo en lugar de una secuela de la versión estadounidense cuando la reacción del público al monstruo de Roland Emmerich fue mal recibida. 6. Según libros y material de prensa, el alienígena parecido a un calamar que se convirtió en Orga se llama el Millennium. Sin embargo, ninguno de los monstruos fue mencionado por su nombre en ninguna de las versiones. 7. No solo la película del 45º aniversario de Godzilla, sino también la primera película de la tercera serie de películas de Godzilla, o la serie Millennium. 8. Respecto al diseño de Godzilla, el director Takao Okawara quería hacer algo nuevo y notó que la altura de Godzilla ha cambiado a lo largo de los años, afirmando, sentí que esa distancia entre los seres humanos y Godzilla era demasiado, así que redujimos su altura a algo más cerca del original a aproximadamente 51 metros. 9. Las grandes placas negras del traje de Godzilla estaban hechas de fibra de vidrio y pesaban 10 kilos cada una. 10. El filme toma lugar en el año 2000, y sería la única aparición del monstruo Orga hasta la trilogía anime de Godzilla.
1. El Meganulón, también conocido como Meganulón, en esta película se basa en los Meganulón que atacan a los aldeanos en el clásico de la película de monstruos de Toho, Rodan, 1956. 2. Se ve al director Masaki Tezuka con una camisa blanca durante una secuencia de créditos posterior al final en un patio de recreo con niños en edad escolar. Los cameos de postcréditos finales son una especie de marca registrada de Tezuka, como aparece en una de cada película de Godzilla que ha dirigido. 3. Las imágenes de apertura de la película que recuerdan el primer ataque de Godzilla en Tokio son en realidad imágenes de la película original de Godzilla con el nuevo traje de Godzilla, Miregoji, editado digitalmente y reemplazando al traje original. 4. Toho continuó su tradición de elegir actores de sus películas de ciencia ficción de las décadas de 1950 y 1960. El personaje de Yoshino Yoshizawa es interpretado por Yuriko Oshii, quien previamente había interpretado a Yoka en Godzilla contra Mothra de 1964 y como Naoko, un personaje completamente diferente, en la secuela Ghidorah, monstruo de 3 cabezas también de 1964. 5. El infame Giant Leap que Godzilla realiza contra Megaguirus durante la batalla final es un tributo al trabajo de acrobacias del actor del traje de Godzilla Tsutomu Kitagawa en la serie Super Sentai de Toei. 6. Aunque fuera de la pantalla, cuando Meganulón arrastra a la niña al callejón, en realidad la levanta del suelo y la lleva dentro de la barrera, ya que no hay aberturas visibles en ninguno de los lados. 7. Esta película toma lugar en el año 2001, como varias películas de Godzilla que toman lugar un año después del año de su estreno. 8. La traducción literal del título japonés de esta película sería Godzilla X Megaguirus. Estrategia de exterminio G. 9. Aunque esta película usa el mismo traje de Godzilla usado en Godzilla 2000, las películas no tienen lugar en la misma continuidad. 10. En esta continuidad, Godzilla no fue destruido por el destructor de oxígeno, sino que atacó Tokio en 1954 y se retiró al océano, para no volver a ser visto hasta 1966. 1. En la escena inicial, el almirante Tachibana da una conferencia a sus tropas sobre el incidente de Gojira, 1954, y señala que un monstruo similar a Godzilla devastó Nueva York a finales del siglo pasado. Esta fue una referencia a Godzilla de 1998, el remake de Hollywood a menudo menospreciado. 2. Esta fue la primera película desde Godzilla contra Mothra, en retratar a Godzilla como verdaderamente malvado. 3. Es la primera película y la única vez en la que King Ghidorah es un personaje héroe. 4. Los monstruos clásicos de Toho, Anguirus y Varan, fueron considerados originalmente por el escritor y director Shusuke Kaneko además de Baragon, pero Toho le pidió a Kaneko que los reemplazara con King Ghidorah y Mothra porque Anguirus y Varan no se consideraban comercializables. Ghidorah, Mothra y Baragon se encuentran entre los más popular de los monstruos Toho junto a Godzilla. 5. Como una desviación de los mitos establecidos de Mothra, las diminutas y cantantes Shobijin parecen estar ausentes. De hecho, las gemelas Ai Maeda y Aki Maeda hacen un pequeño cameo como dos gemelas vestidas de manera idéntica, vistas durante la escena en la que Mothra sobrevuela Yokohama. 6. Baragon fue alterado. Su rayo de calor fue eliminado, su rugido cambió y su cuerno ya no es bioluminiscente. 7. Mothra también fue renovada. Al igual que Ghidorah, Mothra es retratada como mucho más pequeña de lo normal y se parece más a una mariposa que a una polilla. Su polvo venenoso y los ataques de vientos huracanados fueron removidos, y fueron reemplazados por una ráfaga de aguijones disparados desde su abdomen. 8. Es la primera película en la que King Ghidorah es en realidad más pequeño que Godzilla. 9. Además de tener los monstruos Anguirus y Varan, en lugar de King Ghidorah y Mothra, la historia original de la película presentaba un equipo militar bastante extravagante, y una nueva versión del super submarino Atragon, de Atoragon, el super submarino atómico de 1963. 10. Originalmente, se tenía la intención de Godzilla caminara con la espalda y la cola paralelas al suelo. Sin embargo, esta idea se abandonó debido a la tensión que puso sobre Mitsuyo Yoshida, el actor que interpreta a Godzilla, y Godzilla mantuvo su postura tradicional. 1. Originalmente Titanosaurus aparecería en esta película para ayudar a Mechagodzilla otra vez. Esta idea fue descartada. Pero se la hace una referencia cuando aparece su nombre en una pecera durante la aparición de Godzilla en el festival. 2. Esta es la última película de Godzilla en la cual se menciona al destructor de oxígeno y se toma en cuenta para la trama. 3.
El jugador de béisbol japonés, Hideki Matsui, apodado como Godzilla, hace un breve aparición en esta película. 4. Originalmente esta película iba a ser una película independiente, como todas las demás de la era Millennium, sin embargo cuando se completó la producción, el director Masaki Tezuka propuso la idea de una secuela al productor Shogo Tomiyama. Esta secuela fue filmada al siguiente año, y es Godzilla Tokyo SOS. Sin embargo, jamás se pensó en una tercera parte. 5. Esta versión de Mechagodzilla es apodado Kiryu, ya que significa dragón mecanizado. El nombre real de Kiryu es simplemente Mechagodzilla, mientras que su designación oficial en las películas es MFS 3. 6. Como varias de las películas Millennium y Heisei, en esta película aparecen actores de las películas Showa, en este caso fue Kumi Mizuno que había aparecido en Godzilla contra Ebirah, en esta película aparece como la primer ministro. 7. En la escena donde el Dr. Yuara muestra un trilobite mecánico, para luego pedir que Kiryu sea construido a partir de los huesos de Godzilla. Se hace referencia a la película de 1954, donde se menciona que un trilobite fue descubierto en las primeras huellas de Godzilla. 8. Tutsumu Kitagawa, la persona que interpreta a Godzilla, aparece como parte de la tripulación del Canon Maser. 9. El director de la película Masaaki Tezuka aparece en la escena postcréditos, como un trabajador de mantenimiento que pasa al lado de Akane. 10. Kiryu es el segundo Mechagodzilla en aparecer en más de una película, ya que el primero en hacerlo fue Mechagodzilla Showa. Y Super Mechagodzilla solamente apareció en una película. 11. Para esta película el traje de Godzilla GMK, también llamado Sukogeki Goji, fue completamente desechado, y Godzilla volvió a una apariencia más parecida a la de Godzilla 2000. La cabeza fue cambiada, sus espinas dorsales ya no tienen ese color púrpura, y el color de su piel fue cambiado de un verde fuerte al negro clásico. 12. En la secuela Tokyo SOS, se reutilizó el traje de esta película pero le fue añadido una cicatriz en el pecho debido al Zero Canon. 13. Aparece un cartel de One Piece atrás de unos militares, en la escena en la que Godzilla está atacando la ciudad. 1. El director Masaaki Tezuka pretendía originalmente que el monstruo cuyo cadáver se encuentra en la orilla fuera Anguirus, pero el productor Shogo Tomiyama lo convenció de que lo cambiara por el menos popular Kamoebas para evitar la indignación de los fanáticos. Si bien Anguirus es un monstruo favorito de los fanáticos, Kamoebas es un monstruo menos conocido, ya que solo apareció en la película Space Amoeba de 1970. 2. En esta película, Hiroshi Koizumi repite su papel del profesor Shinichi Tsujo de la película de Mothra de 1961, que protagonizó 40 años antes. 3. Esta fue la primera película de Godzilla que se completó justo a tiempo para su presentación preliminar en el Festival Internacional de Cine de Tokio. Todas las películas anteriores de Godzilla desde Godzilla contra King Ghidorah se proyectaron allí alrededor de un mes antes de su fecha de lanzamiento general habitual, pero todavía estaban ocupadas terminando la postproducción, es decir, algunas tomas de FX estaban incompletas, los cables eran visibles, entre otras cosas. 4. El final de los créditos finales tiene contenido audiovisual adicional. 5. El director Masaaki Tezuka tiene un cameo en un plano ajustado con una bata de laboratorio durante las escenas posteriores a los créditos. 6. Es una secuela directa de Godzilla X Mechagodzilla, haciendo de las dos películas las únicas en la serie Millennium en compartir la misma continuidad. 7. Toho había encargado 4 borradores de historia para que el director Tezuka eligiera. Tezuka los encontró a todos aburridos, así que en vez de eso, escribió un nuevo bosquejo de la historia durante la noche y lo envió al estudio, que finalmente lo aprobaron. 8. El póster de la película nos marca el peso y altura de cada uno de los monstruos, revelándonos que Kiryu mide 60 metros, y tiene un peso de 36.000 toneladas, mientras que Godzilla mide 55 metros y tiene un peso de 25.000 toneladas, y Mothra tiene 36 metros en longitud de su cuerpo, y la longitud de sus alas es de 108 metros. 9. El hecho de que Kiryu se sumergiera mostrando el mensaje Sayonara Yoshito marca la primera vez que Mechagodzilla fue capaz de dar un mensaje propio, así como la primera vez que Mechagodzilla derrota a Godzilla en una película, sin que éste lo destruyera posteriormente. 10. El filme toma lugar en el año 2004. 1. Godzilla Final Wars fue la película que logró la mayor recaudación en la saga Millennium del personaje. 2.
Esta es la primera vez que Mothra es el aliado de Godzilla desde Destroy All Monsters del año 1968, a pesar de que Godzilla King of the Monsters 2019 reimagina a los dos monstruos como aliados. Mothra y Godzilla han sido tradicionalmente enemigos en lugar de aliados. 3. En una escena, Godzilla se enfrenta a Anguirus, Rodan y King Caesar a la vez. Estos tres monstruos fueron aliados de Godzilla en la era Showa, del año 1954 a 1975. 4. El filme toma lugar en el año 2044. A 40 años después de su lanzamiento. 5. La película hace una referencia a Gamera, el monstruo tortuga gigante de una serie de películas en competencia, cuando el niño que juega con los juguetes monstruosos grita perdedor a una muñeca tortuga y la arroja a la chimenea. 6. Esta 28ª película de Godzilla marcó el uso final del tanque de agua Big Pool de Toho, que se utilizó para las escenas de agua de todas las películas relacionadas con los efectos especiales de Toho. La gran piscina tenía 88 metros de ancho y 72 metros de largo. Se le dio una presentación final cuando se usó por última vez para esta película el 7 de septiembre y fue demolido el 13 de octubre. La decisión de Toho de destruir la piscina se debió al progreso de la tecnología de efectos especiales como CG y un plan de reconstrucción a gran escala del estudio. Muchos consideraron que esto era el final de una era. 7. Desde que interpretó a Godzilla en Godzilla 2000, 1999, los trajes que usaba el especialista Tsutomu Kitagawa pesaban 100 kilogramos, y lo comparó con arrastrar una llanta y dar un paseo a cuestas a un hombre gordo mientras camina. Para esta película, sin embargo, el director Ryuhei Kitamura requirió una mayor flexibilidad de Godzilla. Por lo tanto, el nuevo y delgado traje de Godzilla pesa 30 kilogramos. Kitagawa comparó el uso del traje nuevo con arrastrar algo ligero con un niño a la espalda. 8. Esta es la última película de la tercera serie de películas de Godzilla, la serie Millennium, que comenzó en 1999, con Godzilla contra Orga, también llamada Godzilla 2000, lanzada en 1999. 9. Toho también informó ampliamente que esta sería la última película de Godzilla en al menos una década, debido a las débiles actuaciones de taquilla de las dos películas anteriores. Esto resultó ser cierto, ya que la próxima película de Godzilla fue Godzilla 2014, de fabricación estadounidense, que se estrenó 10 años después de esta película. 10. Como regalo para los fanáticos de Godzilla, Silla, el monstruo de la muy difamada película estadounidense Godzilla de 1998, aparece en esta película y lucha contra el Godzilla japonés, siendo derrotado fácilmente en una de las batallas más cortas de la serie. 11. El ex-Godzilla estadounidense se llama Silla en esta película porque, según el ex-productor de la serie y director de Toho, Shogo Tomiyama, la película de 1998 sacó al dios de Godzilla a través de su interpretación del monstruo. 12. El ocular que usa ocasionalmente el controlador del planeta X es una referencia a los oculares que usaban los extraterrestres X originales de la invasión de los astromonstruos, 1965. 13. Los dos agentes de la base del área G antártica escuchan un disco que reproduce la música de batalla de Godzilla contra Mechagodzilla de 1974. 14. Se consideró que Destoroyah, de Godzilla contra Destoroyah, apareciera. Se desconoce el significado de su papel, si hubiera sido una muerte rápida como la mayoría de los otros monstruos con los que Godzilla luchó, o si hubiera sido solamente un cameo. 15. La mayoría de las escenas de Hedorah fueron eliminadas, y en el corte final el monstruo solo hace un breve cameo. Una parte de las escenas eliminadas de Hedorah se puede ver brevemente en el montaje de créditos de cierre. 1. El Dr. Ishiro Serizawa lleva el nombre de Ishiro Honda, director de la película original de Godzilla de 1954, y el Dr. Daisuke Serizawa, uno de sus personajes principales. 2. Gareth Edwards y el grupo de diseño revisaron todas las encarnaciones anteriores del diseño de Godzilla en busca de inspiración para el diseño final.
La forma en que traté de verlo fue imaginar que Godzilla era una criatura real, como alguien de Toho lo imaginó en la década de 1950, y corrió de regreso al estudio para hacer una película sobre la criatura, y estaba haciendo todo lo posible por recordar y dibujarlo, y en nuestra película puedes verlo de verdad. Era importante que esto se sintiera como un Toho Godzilla. 3. A pesar de ser el personaje principal, Godzilla aparece en la película después de casi una hora, y solo está en la película durante 11 minutos. 4. Dado que tiene la capacidad de respirar con branquias y pulmones, Godzilla se considera más un anfibio que un verdadero reptil. 5. Cuando cae la planta de Janjira, Ford Brody está asistiendo a una clase sobre el ciclo de vida de las polillas, exactamente con una polilla que se parece a Mothra. También se ve en el aula un pteranodón rojo que se parece a Rodan. 6. En San Francisco, Ford Brody se sube a un barco con la etiqueta Global Tours. El nombre japonés original de Godzilla, Gojira, es una combinación de gorilla y Kujira, la palabra japonesa para ballena. 7. Con 103 metros de altura, una longitud total de 168 metros y un peso de 90.000 toneladas, este es uno de los Godzilla más grandes y pesados que se haya retratado. 8. En la escena de apertura, Ken Watanabe está vestido como el director de efectos especiales Eiji Tsuburaya. Cuando trabajaba en Toho, Tsuburaya usaba sombrero, gafas y chaqueta de traje todos los días. 9. Esta fue la primera película que dio inicio al Monsterverse de Legendary, que actualmente abarca desde esta película hasta Godzilla contra Kong de 2021. 10. Los Mutos son oponentes completamente originales de Godzilla, muy raros desde la era Millennium. Muchos de los enemigos con los que Godzilla ha luchado son enemigos con los que ha luchado antes, clones de él, o se derivan o se basan en un monstruo existente. 1. El productor Akira Yamauchi declaró que el título Shin Godzilla fue elegido para la película debido a la variedad de significados que la sílaba Shin podía transmitir, como nuevo, verdadero y Dios. 2. Esta es la primera película de Godzilla producida por Toho que se reinicia por completo, y cada reinicio anterior sirve como una secuela directa de Godzilla de 1954. 3. Según fuentes cercanas a la producción, el diseño de Godzilla en esta película se basa principalmente en su diseño de la película original de 1954, y está destinado a parecer muy aterrador. 4. Se supone que el día en que las personas se encuentran por primera vez con el monstruo es el 3 de noviembre, que es una referencia a la fecha de lanzamiento japonesa de la película original de Godzilla de 1954, que fue el 3 de noviembre de 1954. 5. Esta película de Godzilla rompió el récord de estreno más rápido en Estados Unidos, menos de 3 meses después de su estreno en Japón. 6. Debido al enorme éxito de la película en Japón, Shin Godzilla se ha convertido en la cara de facto de la franquicia. Toho reemplazó su estatua de Issei Godzilla con la del diseño de Shin Godzilla. 7. El Godzilla de esta película mide 118,5 metros de altura, superando a Godzilla de Legendary Pictures, que medía 108 metros de altura, lo que la convierte en la segunda versión más grande de Godzilla en aparecer en la película, a partir del lanzamiento de The Godzilla King of the Monsters, donde Godzilla medía 119,8 metros de altura. 8. La primera película de Godzilla en ganar el premio de la Academia Japonesa a la mejor película. 9. La apariencia de Godzilla se alteró para varios carteles de películas extranjeras. 10. Shin Godzilla tiene nuevas habilidades nunca antes vistas en los mitos de Godzilla. A saber, la capacidad de abrir su mandíbula y disparar su explosión atómica por la espalda y la cola. 1. Esta es la primera película animada de Godzilla, pero no la primera adaptación animada de la franquicia. La primera fue una serie animada estadounidense producida por Hanna-Barbera en 1978. Una serie de 4 OVA educativos titulada Head Going Godzillan, que presentaba a Godzilla y varios otros monstruos, se lanzaron en 1994 y 1996. Otra serie animada estadounidense, esta vez basada en la película estadounidense de Godzilla de 1998, 2. Los cameos de monstruos que se ven en el montaje flashback marcan la primera vez que Dogora de Dogora, el monstruo del espacio y Dagara de Mothra 2, aparecen en una película de Godzilla. El monstruo Orga también hace su primera aparición en una película desde Godzilla 2000. El Serbum es un nuevo tipo de monstruo introducido en esta película. 3.
Originalmente concebida como una serie de anime, pero el éxito del estreno teatral japonés de Shin Godzilla convenció a los creadores de combinar la narrativa en una trilogía de películas y llevarlas a los cines de Japón. 4. El nombre del personaje principal de la película, Haruo Sakaki, es una referencia a Haruo Nakajima, quien interpretó a Godzilla en las primeras 13 entregas de la franquicia, y quien desafortunadamente falleció 3 meses antes de su estreno en Japón. 5. El segundo Godzilla que aparece al final de la película es la encarnación más alta del rey de los monstruos hasta el momento, con más de 300 metros de altura. 6. Los alienígenas Virusaludo, cuyo planeta natal fue destruido por un agujero negro, son referencias obvias a los invasores alienígenas parecidos a simios de Godzilla contra Mechagodzilla que afirman que vivían en el tercer planeta desde el agujero negro. 7. La película se estrenó teatralmente en Japón el 17 de noviembre de 2017 y se estrenó en todo el mundo en Netflix el 17 de enero de 2018. 8. Acerca de la producción, el codirector Shizuno dijo: "Desde el principio, tuvimos la bendición de Toho de no estar limitados por las entregas previas en la franquicia, y con la libertad de imaginación que nos ofrece la animación, creo que hemos creado un nuevo aspecto genial para Godzilla". 9. Esta es la 32ª película de Godzilla. 10. También es la primera parte de una trilogía que es continuada por Godzilla Ciudad al filo de la batalla y Godzilla el devorador de planetas. 1. Esta película presenta a Godzilla Earth, la encarnación más grande del personaje hasta la fecha, que se vio anteriormente al final de Godzilla, Planet of the Monsters. Godzilla Earth tiene 300 metros de altura y pesa 100.000 toneladas métricas. La segunda versión más grande de Godzilla es la versión de Godzilla vs. Kong con aproximadamente 120 metros de altura. 2. El tono de piel de este Godzilla es de color verde oscuro, lo que lo convierte en el primer Godzilla verde desde el diseño Miregoji de 1999. El concepto básico del diseño se inspiró en árboles grandes. 3. Esta película presenta a Mechagodzilla, el némesis mecánico de Godzilla que se introdujo por primera vez en Godzilla contra Mechagodzilla de 1974, y que tuvo su aparición más reciente en Godzilla Tokyo Souls de 2003. Mechagodzilla fue originalmente un arma construida por invasores alienígenas, pero en películas posteriores se ha representado típicamente como un arma construida por humanos creada para defender a la raza humana de Godzilla y otros monstruos. La versión de Mechagodzilla en esta película combina ambas representaciones, siendo construida por los alienígenas Virusaludo, pero con el propósito de defender la tierra de Godzilla. 4. Se menciona en la película que el tiempo que tardó el cadáver de Mechagodzilla en convertirse en una ciudad entera fueron un total de 20.000 años. 5. Esta es la segunda entrega de la trilogía de películas de anime de Godzilla producidas por Toho Animation y animadas por Polygon Pictures, con la primera entrega, Godzilla, Planet of the Monsters, estrenada en cines en Japón el 7 de noviembre de 2017 y en todo el mundo para Netflix exactamente 2 meses después, en enero de 2018. La tercera entrega, Godzilla Planet Eater, se estrenó en los cines de Japón en noviembre de 2018. 6. Las imágenes de Station de Edge of Battle varían según el lanzamiento. Los avances y los clips de la película aprobados por Toho poseen una paleta de colores mucho más fuerte, mientras que el lanzamiento de Netflix es mucho más apagado y descolorido. Esto se puede ver notablemente durante el ataque final de Godzilla Earth, donde el uso de colores brillantes es notable y predominante. 7. Esta es la primera película de Godzilla en ser una secuela de una película anterior en la franquicia desde Godzilla Tokyo Souls del 2003, que fue una secuela directa de Godzilla X Mechagodzilla justamente del año anterior. 8. Este Mechagodzilla presentaba una apariencia muy diferente de sus 3 predecesores, teniendo una cabeza esculpida muy diferente en comparación, pareciendo menos Godzilla. En el material promocional, sus ojos estaban rojos por defecto, también nunca ruge en la película. 9. A pesar de estar en el póster de la película, Mechagodzilla nunca aparece en la película en su forma completa, solo como cabeza. El resto de su diseño fue revelado a la audiencia a través del arte conceptual de la película y un juguete especial Mechagodzilla fabricado por la compañía Bandai. 10. La segunda parte de la trilogía se reveló en el estreno teatral de la película en Japón con el título Gojira, Kesenkitsu Toshi. Las traducciones variaron de Godzilla, Batmobile Breeding City, a Godzilla,
The City Mechanized for the Final Battle, que luego quedaría como Godzilla. City on the Edge of Battle, en español. Ciudad al filo de la batalla. 1. Esta película muestra un cambio radical en la forma y diseño de Ghidorah, debido a que no vemos su cuerpo y tanto las características de su cara cambian con sus anteriores versiones, como por ejemplo su gran cantidad de lo que parecen ser ojos, y parece tener todo el cuerpo con un color dorado brillante fijo, sin variar tanto de tonalidades. 2. Es considerada una de las películas más violentas de Godzilla, ya que muestra un gran número de muertes en pantalla, además de algunas escenas de desmembramiento, aunque cuentan con un poco de censura. 3. La escena de póster en la que Memphis carga a Argo, es una referencia a una escultura llamada La Piedad, de Miguel Ángel, que plasma a María cargando el cuerpo de Jesucristo. 4. Es la tercera y última entrega de la trilogía de películas anime distribuidas por Netflix y Toho, y por lo tanto es la última película con estilo anime que se ha hecho de Godzilla hasta la fecha, ya que actualmente ya ha tenido más encarnaciones en ese medio, pero en forma de serie. 5. Se estima que esta encarnación de Ghidorah puede medir aproximadamente de 15 a 20 kilómetros, siendo probablemente uno de los kaijus más largos, por no decir el más, presentados en la franquicia de Godzilla. Además, Ghidorah no muere al final de la película, ya que es un ser inmortal de otra dimensión, por lo que aún con su derrota, representaba un peligro para la humanidad como tal. 6. Esta es la quinta encarnación de King Ghidorah, así como la primera en la era Reiwa de Japón. Además, a esta continuidad de películas también se le conoce como la continuidad Anigo-ji. 7. Esta película recibió bastantes quejas debido a no mostrar tantas escenas de peleas entre kaijus, esto fue debido a que el estudio quería llevar a la franquicia hacia una nueva dirección de la que esta llevaba normalmente, aunque esto no fue del agrado de varios fans. 8. El cuerpo completo de Ghidorah fue revelado a través de una figura de la marca Bandai, podemos ver que el cuerpo en sí es bastante grande, aunque no alcanzamos a notar muchos detalles debido a la textura de la figura. 9. Mothra aparece al final de la película en solamente un vistazo, a través de las visiones de Argo, siendo la primera vez que esta aparece en la trilogía anime. 10. El rugido de Ghidorah es una variación de su rugido de la era Heisei. Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo 15 curiosidades de Godzilla King of the Monsters, comencemos. 1. Se puede ver un esqueleto fuera del templo submarino de Godzilla. Este esqueleto tiene una forma de cuerpo que se asemeja a Anguirus. 2. Los puntos oculares de Mothra en sus alas fueron diseñados para parecerse a los ojos de Godzilla para crear una conexión entre los dos monstruos. 3. Uno de los titanes, Leviatán, está en el lago Ness, lo que implica que es el origen de la leyenda del monstruo del lago Ness. Toho estuvo a punto de hacer una película de kaiju con Nessie en 1978 y llegó lo suficientemente lejos en la producción como para hacer carteles. 4. Los escáneres craneales indican que cada una de las cabezas de Ghidorah poseen diferentes niveles de función cognitiva y posible pensamiento independiente. La cabeza del medio es la más inteligente, actuando como alfa, mientras que las cabezas izquierda y derecha son más parecidas a sus sirvientes. 5. El chillido de Mothra en la película es una versión modificada de su sonido original de la serie Toho. 6. Durante un montaje de diapositivas de todos los numerosos titanes que Monarch conoce, el nombre científico que se muestra para Kong es Megaprimatus Kong, que era su nombre científico en el material complementario de King Kong, 2005. 7. En una entrevista con Michael Dougherty, reveló que a pesar de que cree que el equipo hizo un gran trabajo renovando el rugido de Godzilla, los empujó más para acercarlo aún más al rugido original de Godzilla de 1954. 8. Esta es la primera encarnación de Mothra que no es una criatura divina literal. Sin embargo, todavía es adorada como una deidad por una cultura primitiva. 9. A diferencia de los Muto y Skullcrawlers, que eran simplemente animales que actuaban por instinto, King Ghidorah es genuinamente malévolo y sádico, y en última instancia actúa según un plan con un final real. 10. Al escuchar la frecuencia alfa por primera vez, Mothra reacciona más con curiosidad que con intimidación o sumisión.
Mothra no solo no se ve afectada por esto porque es una alfa por derecho propio, también se revela que los humanos usaron las llamadas de Godzilla para crear la frecuencia alfa, mezclada con algunas voces humanas también. Se calmó porque estaba escuchando algo similar a su homólogo masculino. 11. El nombre clave que se le da a Ghidorah es Monster Zero, que fue el nombre que le dieron los Xiliens en la invasión de los Astromonstruos, 1965. 12. Los primeros diseños de Rodan le dieron un aspecto más parecido a un pájaro y plumas, pero esto fue descartado por un diseño más tradicional. 13. Los nombres dados a las cabezas de Ghidorah durante la producción, Ichi, Niri-san, son las palabras japonesas para 1, 2 y 3. 14. Es la película más larga del Monsterverse teniendo un total de 132 minutos. 15. El Rodan del Monsterverse es la encarnación más corta del personaje, pero también es la más pesada y tiene la envergadura más amplia. Y bueno amigos, 1. La película tiene lugar 5 años después de Godzilla, el rey de los monstruos, 2019, y 50 años después de Kong, la isla Calavera, que tuvo lugar en 1973. 2. El 11 de marzo de 2021, Legendary Studios reveló las alturas oficiales de ambos titanes para sus perfiles de Monarch. Godzilla mide 120 metros, que es la misma altura en Godzilla, el rey de los monstruos, mientras que Kong mide 102 metros. Esta es la encarnación más grande de Kong en la historia, tanto la encarnación estadounidense más grande como la segunda más grande en general de Godzilla, después de la versión anime de Godzilla. Planet of the Monsters. 3. Antes de ser contratado para la película, el compositor Junkie XL ya había escrito música para Godzilla solo por diversión. Se describió a sí mismo como un fanático de Godzilla. 4. Con solo 113 minutos, 1 hora y 53 minutos, esta es la película más corta de Monsterverse. 5. La razón por la que Godzilla ignoró a Kong y sus padres cuando estaban en la isla Calavera fue que estaban esencialmente en el exilio después de perder la guerra. Godzilla reclamó la tierra mientras que los Kong estuvieron confinados en la isla Calavera por el resto de sus vidas. 6. Kong una vez más empuja algo por la garganta de Godzilla durante su batalla, esta vez un mango de hacha en lugar de un árbol como lo hizo en King Kong contra Godzilla de 1962. 7. Las criaturas voladoras parecidas a murciélagos que se ven en la Tierra Hueca se llaman Titanus Warbat, y son versiones más pequeñas de otro titán masivo llamado Titanus Camazotz, que aparece en la próxima novela gráfica Kingdom Come. 8. Mechagodzilla se construye en parte a partir de los restos esqueléticos de un kaiju y termina superado por los instintos primarios del kaiju y se descontrola, al igual que en Godzilla Against Mechagodzilla. 9. Durante la pelea en Hong Kong, Kong lanza una grúa de construcción a Godzilla mientras cuelga de la cima de un rascacielos. Esta toma se remonta a la imagen icónica de Kong agarrando la parte superior del Empire State. 10. Mechagodzilla mata al Skullcrawler, y luego intenta acabar con Godzilla, con su aliento atómico similar a cuando Godzilla terminó con el Muto en la primera película de Monsterverse, lanzando su aliento atómico por la garganta del Muto, un movimiento al que se refieren los créditos de apertura de las películas, como el beso de la muerte.